Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Otro viernes, viernes 22 de mayo, aquí desde las oficinas centrales de Hopsa en Transísmica con otra interesante conferencia de un muy buen webinar que tenemos preparado para el día de hoy. El de hoy, Construcción Moderna con Steel Framing, guía prácticas para diseño y construcción. Eh, para los un poquito siempre de orden, recuerden, Hopsa es su tienda a través del país con 13 sucursales. Siempre tiene un Hopsa cerca de usted. Somos líderes en la fabricación e instalación de techos, en puertas de seguridad. Hay unas puertas que le dicen, como digo, el estándar Hopsa, como lo que definimos el mercado. Los sistemas de EPS también muy buenos para la construcción de sistemas livianos de construcción. Somos líderes en esto, somos el punto de referencia en el país con estas líneas de producto. Siempre puede acceder a un Hopsa, como le decía, cerca de usted, 13 tiendas alrededor del país. Si no puede llegar a una tienda nuestra, puede escribirnos a nuestro WhatsApp al 6550-1921. Con gusto, nuestro personal estará recibiendo su mensaje y atendiéndolo. Y si se para en la madrugada, digo yo a veces, uno o cualquier hora del día, y quien desea comprar algo, está la tienda de hopsa.com, donde podrá en línea y comprar directamente en línea y ya sea retirar en tienda o programar un servicio de transporte para que se lo lleven a domicilio. Entonces, de esta manera puede acceder siempre a nuestros productos. Las sucursales, tenemos un horario que hemos llevado en los últimos meses, pero para que lo conozcan, 7:30 de la mañana a 5 p.m. en todas nuestras tiendas, excepto en Pulida. En Pulida la estamos cerrando a las 6 de la tarde, así que tienen una hora más para llegar a la tienda de Pulida. Los sábados tenemos de 7:30 a 4 p.m. Entonces, sí, en todas nuestras tiendas. Entonces, siempre hay un OPSA disponible en el momento que usted lo necesite para comprar, ya sea en nuestras tiendas físicas, a través de nuestro call center o en nuestra página web de hopsa.com. Algunas cositas, como siempre, de orden. Recuerden, si están en su computadora, pongan el botoncito de maximizar, se la agrande bien la pantalla, pueden ver la presentación con los detalles que tiene. Si está en su celular, sé que muchos lo toman en su celular, pueden inclinar el celular, pónganlo de posición horizontal para que se les agrande la imagen. Las preguntas y respuestas de estas presentaciones, no me las pongan por favor en el chat. De verdad, nosotros no respondemos preguntas en el chat. Las respondemos en un botón abajo que dice preguntas y respuestas. De esa manera nos salen de una manera ordenada y al final estaremos respondiendo todas esas preguntas que tenemos. Hoy vamos a conocer un poquito del sistema de Steel Framing, para qué sirve, cuáles son sus ventajas, conocer los pasos para construir su proyecto con el sistema de Steel Framing. Así que los dejo con el ingeniero Esteban Lam, que nos va a dar una excelente presentación. Muchas gracias, Yacir, muchas gracias. Vamos arrancando en este nuevo viernes. Muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Como nos comentó Yacir, hoy vamos a estar hablando de steel framing y no se preocupen si a primera escuchada suena un poco raro ese nombre o no lo habían escuchado anteriormente o les interesa mucho saber. Estoy seguro que por eso están aquí. Así que vamos a ir viendo qué es eso de steel framing, qué beneficios tiene el sistema, qué opciones de materia prima manejamos, es decir, con qué se puede fabricar, cuál es el proceso para cotizar o para construir. Como vieron en la introducción, este es una guía práctica para diseño y construcción, o sea que podemos empezar desde cero con nuestro diseño arquitectónico, con lo que ya hemos pensado, con lo que tengamos en mente, y tenemos una guía o una experiencia del proceso de cómo construir con steel framing. Vamos a mostrar muchos proyectos que hemos realizado, esa es una de las principales razones, queremos mostrarle para que también vean todo lo que es posible hacer. Y bueno, vamos a centralizarnos en algunos puntos clave, como quien dice, ¿no? Los aprendizajes clave, top 5, que son a veces los más importantes de ver. Y bueno, al final, como siempre, vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Sabemos que a veces ponen preguntas bien difíciles, pero no, nos esforzamos por resolverlas todas las que podamos y aquí vamos a estar para ustedes atenderlos. Muy bien, así que arrancamos. Entonces, vamos a arrancar de una vez con proyectos, como quien dice, proyectos en vivo. Vamos a ver em, eh, algunos proyectos que hemos realizado para que ustedes vayan viendo inmediatamente de qué se trata. Esto es una casa con steel framing, una casa que hicimos el año pasado en Costa Esmeralda. Si pueden ver, ya de una vez ustedes más o menos tienen la idea, son perfiles como si fueran carriolas, algunos van a decir parecen carriolas, parecen study tracks, más o menos hay una mezcla entre esas dos cosas, es un sistema diferente, constructivo, innovador y moderno, así como pusimos en el título de la presentación. Por ejemplo, esta es la estructura ya instalada de esta casa.
Aquí pueden ver una parte del proceso ya cuando la casa estaba parcialmente cubierta las paredes con láminas de fibrocemento en este caso, y en proceso de construcción. Una de las cosas más bonitas de este sistema es la limpieza. Como no tenemos arena, cemento, piedra, este tipo de cosas así en la construcción, el sistema es mucho más limpio, menos desperdicios y de eso vamos a hablar bastante más adelante. Y aquí pueden ver la casa ya terminada en una de las etapas finales con todos sus acabados, las fascias de los colores correspondientes, ventanas instaladas, puertas, etcétera, etcétera. Como van a ver, y como hemos comentado, hay numerosas ventajas, ¿no? Numerosas ventajas que vamos a ir discutiendo. Em, Aquí vamos a ver otras casas. Uno de nuestros clientes que ya ha construido bastantes casas, varias casas con nosotros. Espaciolar, muchas gracias por las fotos. Aquí pueden ver, por ejemplo, el proceso constructivo, o mejor dicho, cómo estaba la estructura inicialmente instalada. Pueden ver la diferente estructura. Esta es una casa elevada del suelo, está en una plataforma, no está pegada directamente sobre la tierra. Y bueno, diferentes fotos de la casa terminada, con diferentes vistas, ¿no? Por dentro y pueden ver que se pueden lograr construcciones muy modernas también con el sistema steel framing, no solamente la construcción tradicional, o digamos, o mejor dicho, los modelos arquitectónicos tradicionales, digamos coloniales, sino también construcción moderna se puede lograr o diseños modernos más contemporáneos se pueden lograr con steel framing. Otro proyecto es una casa que hicimos en el Valle de Antón. Aquí pueden ver la estructura parcialmente instalada, todavía no estaba el techo ahí montado o las cerchas de techo todavía no estaban. En esta otra foto ven acá, ya sí tiene, por ejemplo, casi toda la estructura del techo, las cerchas. Pueden ver que hay algunos elementos en negro, esos son perfiles de acero laminado en caliente, no laminado en frío, no, que se utilizan para reforzar la casa o reforzar la estructura dependiendo de la complejidad o de los requerimientos de diseño estructural. Esto es algo estructural, muy importante que lo tengamos en mente desde el principio. No es solamente un sistema de cerramiento, como más o menos podemos tenerlo en nuestra mente, que los perfiles así son para hacer paredes, divisiones y cosas por el estilo de Gibson. No, eso es un mito y ahora vamos a tratar de aclararlo un poco más. Aquí pueden ver la casa ya en procesos avanzados, se instaló el techo. Vale la pena mencionar que este es nuestro techo standing seam, un techo sin tornillos. Después vamos a hablar un poquito en otra ocasión, hablaremos de techo standing seam más profundamente. Y pueden ver también acá las paredes ya que están siendo forradas con diferentes acabados. En este caso, lámina de fibrocemento también. Luego estas láminas llevan un mortero de acabado, unas mallas, unas juntas. Eso ustedes los pueden, y estoy seguro que lo conocen muy bien porque también hemos visto varios webinars sobre acabados, ya sea de las diferentes marcas que se han presentado, y creo que hace un par de semanas se hizo una también. Así que esto admite diferentes sistemas de forrado, es decir, diferentes materiales para las láminas de las paredes. O no se tiene que hacer necesariamente con una marca en particular, sino que dependiendo de los acabados y dependiendo de lo que se quiera lograr, se pueden utilizar diferentes tipos de eh, materiales para forrar las paredes. Este es un proyecto comercial para que vean que también podemos hacer proyectitos comerciales. Este es una tienda de conveniencia en Coronado. Aquí pueden ver ya la estructura parcialmente instalada, faltaba el techo y algunas partes ahí todavía. Acá pueden ver ya la estructura completa con techo. Instalamos el techo también en este caso, como es un techo de poquita pendiente, se utilizó standing seam también, que admite hasta 4% de pendiente. Y la diferente estructura, las diferentes paredes ya con proceso avanzado de forrado de las paredes, lo que es la cobertura o la envolvente de la pared. Y el producto terminado, que lo pueden ver actualmente en Coronado. Em, este es otro proyectito para que vean que también no solamente son casas, productos comerciales y institucionales y más grandes también podemos hacer y más adelante vamos a ver más ejemplos. Otra casita, esta es una casa en Altos del María, pueden ver la estructura siendo montada parcialmente y el producto acabado a mano derecha, ¿sí? Como se pueden ver las diferentes vistas. En este caso, con acabados de madera en las paredes, también lo admite el sistema steel framing, se puede utilizar perfectamente. Y se pueden atornillar diferentes tipos de acabado en las casas, ¿no? Tanto láminas de fibrocemento, láminas de imitación madera o madera misma también. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen aquí digamos, de los 5 aprendizajes importantes que los vamos a estar desarrollando. No se preocupen, ahora vamos a entrar en detallito de cada uno de ellos, pero primero para presentar un vistazo inicial de los puntos que consideramos que son muy importantes. Steel framing consiste en perfiles de acero, generalmente acero galvanizado, ¿sí? Por eso se ven así como carriolas o como studs, que ustedes lo ven ahí. Son perfiles de acero galvanizado, pero no cualquier grado de acero, es grado estructural, ¿sí? Y es un sistema prefabricado, un sistema estructural prefabricado
que permite construcciones rápidas y de fácil instalación comparado con sistemas tradicionales. Es decir, en la instalación, la erección de la estructura aquí es sumamente rápida, la mitad del tiempo de un sistema tradicional, digamos, de bloque de concreto, por ejemplo. Con este sistema, número dos, se generan los diseños o se realizan los diseños estructurales por computadora y el proceso de fabricación de los perfiles se lleva a cabo mediante maquinaria especializada, lo que garantiza la precisión de la construcción. Cuando ya se va a hacer el armado de la estructura, el 90% de todas las perforaciones, los cortos, todo, más del 90% de eso ya está listo, o sea, solamente es tema de ensamblar tornillos y eso facilita mucho la instalación y la rapidez de la instalación. Hay algunos cortes y algunas perforaciones que hay que hacer en sitio, sobre todo los anclajes a la losa de concreto y algunos cortes especiales de tubería, cosas así por el estilo, pero lo que se refiere a la estructura en sí, la mayoría, más del 90% ya va listo, va prehecho, prelisto, casi listo para ensamblar, como si fuera un Lego, todo listo con las instrucciones, se atornilla y se empieza a ensamblar. Sí se requiere un mínimo de inspección, es decir, después que se está instalando, hay una persona idónea, un ingeniero o el diseñador, tiene que pasar y verificar que las conexiones se hayan hecho de acuerdo a lo planificado, que se hayan colocado refuerzos y tornillos donde debe ser, etcétera, etcétera. Todo eso tiene su ciencia y todo eso se detalla en los planos de instalación. Este sistema, como pueden imaginarse, ofrece menos costos logísticos de transporte, pues es mucho más liviano. Genera muy poco desperdicio en la instalación. Casi todos los pedazos de lámina que al final, donde puede haber un poquito de desperdicio es en la lámina de forrado de paredes, pero en la estructura per se, casi que cero desperdicio. Em, y bueno, por ejemplo, no requiere de gran equipo, equipos grandes, grúas y ese tipo de cosas para la movilización dentro de la obra. Generalmente todas estas casas y todos estos proyectos que van a ver durante la mañana de hoy lo hemos instalado, digamos, con fuerza manual, con sogas, poleas y una cosa así. No hay nada que tengamos que alquilar una grúa para un proyecto hasta mediano. Y bueno, sobre todo eso nos ayuda mucho también si el proyecto está en una zona lejana, una isla, una zona de difícil acceso, una montaña, etcétera, porque toda la estructura, como lo vieron hace un momento, las láminas de pared, si hay losa y las estructuras del techo, y también todos los accesorios, porque son placas y que van con perforaciones, anclajes especiales y tornillos, todo eso se puede transportar en carros pequeños, un pick-up, en un camión 8 toneladas, cosas pequeñas, o bueno, en una lancha o en una pequeña barcaza en el caso de que sea que hay que cruzar el mar, ¿no? Todo eso se hace de una manera sencilla, no hay tanto peso que transportar, es mucho más sencillo. Y bueno, uno de los puntos más importantes del steel framing es que la transmisión de cargas, es decir, de arriba hacia abajo, las cargas de viento, gravedad, sísmica, todo eso, todas esas cargas que se utilizan en el diseño o durante el diseño constructivo, se transmiten a través de las paredes. No hay un concepto como de columnas, como en el sistema de construcción tradicional, donde tenemos o una columna de concreto, o una columna de un tubo de acero, o de una viga, donde las cargas pasan principalmente por ahí como cargas puntuales. Acá las cargas que vienen de arriba hacia abajo se transmiten a través de las paredes. Y una pared es un elemento estructural que le llamamos un panel de pared, que tiene la capacidad de transmitir esa carga de manera distribuida a lo largo de su apoyo con la losa de concreto. Como ese peso es menor y todas esas cargas se pasan distribuidas a través de las paredes, entonces eso nos genera menos cargas puntuales sobre el suelo que se está construyendo y podemos alivianar mucho, si no eliminar, las zapatas de fundación y las losas, las fundaciones especiales, las cimentaciones especiales. Entonces, generalmente se utiliza, para los que son ingenieros o tienen conocimiento, se utiliza el concepto de mat foundation o una losa flotante que absorbe todas las cargas y transmite entonces las cargas al suelo convenientemente. Obviamente hay que hacer previamente un pequeño estudio de suelo, verificar las cargas de soporte del suelo, que siempre va a depender de eso, el diseño de las cimentaciones, de las cargas que se transmiten y de la capacidad de soporte del suelo. Eso sí se mantiene como todo tipo de construcción. Muy bien, entonces vamos a llegar a nuestra encuesta número uno. Eh, Vamos a comenzar la encuesta. ¿Cuál considera que es el principal reto en la construcción actualmente? Uno, escasez de mano de obra. Dos, tiempo de construcción. Tres, costos del proyecto. Y cuatro, calidad y retrabajos. Más que una pregunta, como un sondeo de opinión, ¿no? Más un poquito que nos responde la persona. Todos esos problemas son importantes. El tema es cuál es el que consideras más ¿Cuál consideran ustedes que es importante. el más ¿Cuál es el que importante? más te golpea? Exacto, exacto. Vamos a ver, vamos a darle unos segundos más a las personas.
Bastante respuesta. Aquí no hay respuesta equivocada, es su opinión. Es su opinión, exactamente. Y nos interesa mucho saber qué opinan. Ok, vamos a darle 10 segundos más. Ok, vamos terminando. 5 segundos más y... bueno, ok, y cerramos la votación. ¿Qué vemos en los resultados? Bueno, creo que la que más atrajo la respuesta fue costos del proyecto. Costo del proyecto. 53% de la persona, sin diferenciar 28% tiempo de construcción fue la segunda opción. A ver, ¿qué piensa usted, ingeniero? Y fíjense que es muy interesante lo que han compartido, porque al final todos estos cuatro retos están relacionados a los costos. Porque si usted no consigue mano de obra adecuada, que pueda ejecutar su proyecto rápido por el tiempo de construcción, todo eso se le va convirtiendo en costos del proyecto. Entonces, es como, me parece muy consona las respuestas que han colocado, porque al final la escasez de mano de obra, el tiempo de construcción y la calidad de los retrabajos se transforman en costos. Son costos que van aumentando al proyecto, entonces al final se nos sale del presupuesto que habíamos pensado, ya sea porque se perdieron los materiales, porque no alcanzaron, porque la mano de obra no era la adecuada, entonces el trabajo no se hizo bien, tomó más tiempo de lo que se pensaba porque no había una planificación adecuada. Muy, muy interesante estas respuestas y su opinión. La verdad que muchas gracias por compartir. Muy bien. Muy bien, y para tratar de ayudarnos con esto, es precisamente lo que queremos hablar en el día de hoy. Primero, cómo resolver todos esos problemas o cómo ayudar a resolver esos problemas para bajar los costos de construcción. Eso es muy importante y vamos a enfocarnos en eso a lo largo de la presentación, así que no se preocupen, no se me va a olvidar eso porque al final lo que queremos es cuidar el bolsillo, como se dice. Muy bien, ahora, ¿qué es steel framing? Vamos a entrar a las básicas, a lo base para entenderlo. No va a ser muy técnico, no se preocupen, esto es cortito. Para los que no quieren llamarlo steel framing, pueden llamarlo también acero conformado en frío o acero formado en frío. Es decir, que la lámina, o mejor dicho, el perfil de acero, que generalmente es una C, ahorita les tengo un dibujo, es una C, se hace mediante un proceso de rodillos doblando la lámina, ¿sí? Y se forma a partir de bobinas de acero galvanizado, de rollitos de acero galvanizado. Son perfiles estructurales ligeros y se pueden utilizar tanto en paredes, es lo que, tal vez lo más parecido que hemos escuchado son study tracks, pero los study tracks los tenemos relacionados en nuestra mente con paredes livianas, con paredes de cerramiento, con paredes de gypsum al final, ¿sí? Eso, yo estoy seguro que la mayoría tienen eso en su mente. El steel framing o el acero formado en frío que les estamos formando aquí, que le estamos, perdón, presentando aquí, es estructural. No son calibres delgados, tenemos calibre 20, 18 y 16. Es decir, que son perfiles gruesos del material y se utilizan de manera estructural, no solamente de cerramiento. También sirven para cerramiento, pero se utilizan de manera estructural. Por ejemplo, aquí tienen una pequeña infografía de cómo son los perfiles. El stud que se conoce es como una carriola, como una C, esa que ven allí en calibres 20, 18 y 16. Esos son igual los tracks o el que ven en la parte de abajo. Son dos perfiles básicos. Uno que va vertical, que es el stud, y otro que va horizontal, que es el track. Ahora, tal vez usted dice, no, pero bueno, eso existe en el mercado, hay Study Track, pero claro, hay Study Track de calibres delgados para cerramientos, es decir, para paredes que no transmiten cargas, que no soportan la estructura o no soportan las cargas estructuralmente de la vivienda o de lo que ustedes están construyendo. Porque si se recuerdan, cuando hacemos una pared divisoria de gypsum, por ejemplo, que queremos dividir una oficina en un edificio o en una casa, simplemente ponemos los studs en el suelo y forramos los studs con láminas de gypsum y ya queda la pared. Pero a eso no le estamos aplicando carga desde arriba. Es decir, la estructura del techo no se apoya sobre eso, generalmente queda separado. Es una cosa divisoria solamente, de cerramiento. En el caso del steel framing o el acero formado en frío que les estamos presentando acá, si cargamos las paredes, es decir, las paredes funcionan estructuralmente. Ahora, no todas las paredes funcionan estructuralmente, sino las que el ingeniero, en el momento de diseñar o en el momento de hacer el planteamiento de ingeniería, se deciden que son las paredes que soportan la carga. No tienen que ser todas, puede ser un porcentaje de las paredes, 50% o menos, dependiendo de cada proyecto en especial. Esas paredes se deciden que son las de carga. Y se tratan de utilizar paredes que después no vayan a ser modificadas, porque si usted tiene una pared estructural que después le tenga que cortar un pedazo porque quiere abrir una terraza por ahí, entonces va a haber que reforzar esa parte. Asimismo, como hoy en día usted tiene una casa de bloques de concreto y tiene vigas y columnas de concreto, si usted quiere abrir un espacio más grande y tiene que tumbar una columna o una viga de concreto, entonces va a tener que reforzarla. Asimismo, de esa misma forma,
En steel framing hay paredes de carga y paredes no cargadas. Las no cargadas se pueden modificar sin mayor problema y las cargadas entonces se tienen que hacer algún tipo de refuerzo. Como les dije, el espesor típico de 0.85 a 1.45, eso es calibre 20, calibre 18 y calibre 16, es lo que utilizamos para esto. No utilizamos menos de calibre 20 para steel framing. Y bueno, se utiliza de acero galvanizado. Las dimensiones son variables, pero lo más bonito de todo esto, usted se imagina, el Study Track solamente tiene un agujero, el agujero por donde pasan las tuberías, esas cosas así, un agujero de servicio se llama eso. En steel framing no, en steel framing tenemos perforaciones, tenemos detalles de cortes y todo eso va completamente prefabricado y listo para la obra. Es decir, en la obra no hay que llegar a hacerle agujeros o a cortar los saquecitos para que uno embone en el otro, nada de eso. En el steel framing, como lo estamos presentando, de nuestro sistema estructural, todo va predetallado y listo para armar en sitio. O se puede inclusive armar en la planta y mandarlo ya armado al sitio. Algunas de las ventajas, vamos a ir avanzando con estos detalles, lo que mencionamos ahí arriba de los aprendizajes principales, ahorita los vamos a ir detallando un poquito. Más rápido, con menos mano de obra, e incluye la estructura y los cerramientos. Es decir, cuando hacemos una estructura con steel framing, a la vez que estamos cerrando las paredes o delimitando los espacios con las paredes, estamos soportando las cargas del edificio. Es muy versátil y diseño, podemos acoplarlos a cualquier arquitectura, algunas son más difíciles que otras, dependiendo de las complejidades, pero nos podemos acoplar a diferentes arquitecturas. Hay mucho menos desperdicio porque ya les digo, no tienen que empezar a cortar piezas en campo, sino simplemente atornillar según los planos de ensamblaje. Menos desperdicio, amigable con el ambiente, los proyectos son limpios, no hay tiradera por todas partes. Es un sistema que nos toma mucho menos tiempo de mano de obra. Por ejemplo, esto es una galerita que hicimos en la sucursal de la 24 de diciembre. Hicimos un pequeño marco estructural para reforzar, porque esto es una galera, no tiene tantas paredes, así que tenemos que hacer una estructura auxiliar para ayudarla. Y esta galerita la armamos en poco menos o poco más de 10 días para que quedara completamente forrada con láminas de zinc en las paredes. Aquí sí se utilizaron una gruita porque se levantaron las cerchas completas y es una estructura un poquito más grande. Pero esto permite soluciones de rápida instalación, ¿sí? Generalmente se arman paneles y cerchas como esta que están aquí, que ven en el video, y se van montando en posición, se van forrando las paredes de una forma súper ágil. En la parte de abajo pueden ver una escuela, un perfil de una estructura muy compleja para una escuela, o mejor dicho, muy completa para una escuela, no era muy compleja, era bastante sencilla, donde están ya los vanos de ventanas y puertas. Eso es un gran ayuda. Ustedes saben que usted está haciendo una estructura convencional de bloques y estas cosas así, y generalmente los vanos de ventanas y puertas hay que esperar hasta el final que termine la albañilería para entonces ir a tomar la medida, que si quedó un centímetro más, un centímetro menos. En steel framing eso no pasa. En steel framing nosotros diseñamos una puerta de 1 metro por 2,20, ponemos la estructura, se ponen los forros y cuando usted va tiene 1 metro por 2,20 el vano. O sea, eso es algo preciso al milímetro de dimensión. Y usted puede confiar, mandar a hacer sus puertas por delante, mandar a hacer sus ventanas por delante, siempre que se hayan predefinido bien, porque hay que forrar los vanos también y todo lo demás. Y eso queda a la medida perfecta para instalar muy rápido. Ya con eso se va ganando tiempo. Lo que les decía hace un momento, versatilidad en el diseño, podemos adherirnos a diferentes estructuras, a diferentes arquitecturas, perdón, ya sean tradicionales, así tipo colonial, o modernas como las que les mostré hace un rato. Todo depende de la ingeniería. Con la ingeniería se puede hacer todo. Algunos diseños pueden ser más costosos, algunos diseños pueden ser más económicos dependiendo de la complejidad. Por lo menos ese video que ven ahí es una casa que la vamos a presentar más adelante. Esta es la zona interior donde había una chimenea, una doble altura, paredes súper inclinadas, una cercha que permitía una luz libre muy interesante, esa que ven ahí horizontal, y las cerchas del techo que en diagonal se apoyaban en ella y se conectaban a esa. Es decir, que podemos hacer, todavía no hay un proyecto. Cuando el proyecto es muy complejo, lo que hay que hacer es reforzarlo. Y para eso tenemos la ingeniería para hacer todo ese proceso en conjunto. Muy importante, podemos controlar los costos del proyecto. Eso es lo que ustedes decían en la primera encuesta, en el primer quiz. Queremos controlar los costos. Con Steel Framing nosotros sabemos desde el día uno cuánto nos va a costar el proyecto. El margen de variaciones es mucho más pequeño porque decimos, hey, esta es la cantidad de kilos de acero que vamos a utilizar, todo está precalculado, esta es la cantidad de metros cuadrados de lámina que vamos a utilizar para forrar las paredes y eso queda entonces todo a un 98% bien definido. Sí, claro, después queremos agrandarle un cuarto más, entonces va a crecer el proyecto, va a crecer el presupuesto, pero eso es algo adicional, eso es un extra, como se dice, ¿no? Pero si usted mantiene el alcance ideal
o su plan de arquitectura inicial, usted puede contar de qué va a tener. ¿Por qué? Es muy fácil controlarlo porque tenemos los metales ya definidos, la cantidad de metros cuadrados, y no depende tanto de la mano de obra. La persona los operadores que van a instalar van atornillando, van poniendo en posición y todo cuadra mucho más fácilmente. Es por eso que ese proceso de producción es de alta precisión. Y como ya les había mencionado, un proceso de construcción en seco, es decir, que no dependemos de productos que se los lleva el agua. A veces cuando llueve también tenemos una pilita de arena ahí o 2 yardas de arena y cuando llueve entonces se va un poco con la lluvia. Eso no pasa acá porque todo está medido y controlado, igual las láminas de paredes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se pueden utilizar losas elevadas del piso, como la casa que vieron anteriormente. De hecho, esta foto que ven aquí es una casa que hicimos para exportación. No es aquí en Panamá esa foto. En otro país, una casa completa que se hizo a uno de nuestros clientes. Si se dan cuenta, es una losa elevada. Sobre esa losa se ponen láminas de fibrocemento o se pueden poner láminas de metal deck, dependiendo de lo que se quiera utilizar. Si es una zona muy alejada, se utiliza una lámina de fibrocemento también más gruesa. Y así no hay que hacer vaciado de concreto, por ejemplo. Y ahí se pueden poner los diferentes acabados, ya sean, ¿cómo se dice? Porcelana o diferentes tipos de acabados. Todo esto ayuda a controlar ese costo. Sabemos que el costo es muy importante. En el caso de zonas de difícil acceso, o si el terreno es ligeramente quebrado o no queremos hacer movimiento de tierra, esta es una muy buena alternativa y eso nos ayuda a bajar el costo también del movimiento de tierra. Claro, habrá que hacer entonces las fundaciones o los pilotes, micropilotes. En este caso utilizaron aquí un sistema de pilotes a cada 2 metros, más o menos en cuadrícula, para apoyar entonces toda la losa. Y bueno, como les dije, al haber menos desperdicio en obra, esto también aplica para el sistema de categoría de proyectos LEED. Algunos de ustedes sabrán que esos son categorías de proyectos en los cuales se logra un ahorro energético y eh, digamos, ayuda al medio ambiente al no contaminar tanto, al no desperdiciar tantos productos, al tener materiales reciclables, a tener materiales energéticamente compatibles con el ahorro. Así que esta es una muy buena opción. Aquí pueden ver entonces también en proyectos de costo logístico, este proyecto que ven aquí de la escuela, es una escuela en el Caribe que hicimos también exportación, eso estaba súper difícil acceso, muy difícil transportarlo, así que lo llevamos, se puede transportar desarmado, como ven ahí esos bultos que ven ahí, cada bulto que ven allí con ese papel es un pedazo de pared, un pedazo de cercha, que ahí lleva sus instrucciones de instalación y que los operadores al llegar al sitio lo abren, ven el papel y empiezan a atornillar. Nosotros suministramos los tornillos, suministramos las puntas de puntas de taladro para los tornillos y todos los accesorios que se requieren, además del diseño estructural, que ahora vamos a ver el proceso completo. No se necesitan esas grúas y todas esas cosas. Si es un proyecto de una sola o dos plantas, se puede utilizar sin ningún problema. Proyecto de difícil acceso. Este es un proyecto en Puerto Valdía. Más adelante les voy a mostrar mejores fotos. Es decir, difícil acceso. Llegamos con una barcaza, descargamos en la playa a mano, todo se descargó y fueron como 2.000 metros cuadrados de estructura que se instalaron allí en tiempo récord. Eso lo hicimos como en 2 meses y medio, algo así por el estilo, toda la estructura del proyecto. Mínimo de inspección siempre va a haber necesario porque hay que asegurarse que los anclajes queden bien. Esto no piensen que como se parece a StudiTrack, utilizamos, por ejemplo, clavos, esos fulminantes que llaman para anclar a la losa de concreto. No, negativo. Utilizamos anclajes tipo pernos, que se hacen agujeros con broca de impacto en la losa de concreto. Se ponen placas de anclaje que van atornillados a la estructura de metal y unas cosas que llamamos conectores también que agarran el stud, lo atornillamos a la losa de concreto. Esos son anclajes especiales que también todos los suministramos con el sistema dependiendo de lo que necesite la estructura. Esto es lo que le comentaba hace un momento de las losas Mat Foundation. En este caso es una losa flotante, 15, 20 centímetros de espesor. Ya tiene en ella todas las tuberías, tanto sanitarias, agua potable, electricidad, comunicaciones. Ya están todas embebidas en el concreto, están en las posiciones y cuando llegamos a montar la estructura, solamente hay que cortar los tracks en el fondo para ponerlas en la línea de las paredes. Es importante que esas tuberías, como todo proceso constructivo, que las tuberías, la plomería y la electricidad se haga de manera adecuada para que queden dentro de las paredes. No, no pueden quedar fuera de las paredes porque entonces va a haber que picar la losa y arreglarla, ¿no? Pero eso pasa en todo. Y bueno, de esta manera se hace la losa mucho más rápido, mucho más sencillo. Es muy importante. Ahora, si queremos, como dice aquí, ahorrarnos dinero en las fundaciones, tenemos que considerar steel framing desde el inicio, porque al bajar el peso de la estructura con steel framing, generalmente podemos disminuir
fundaciones. Hemos calculado casos entre 30 y 40% de ahorro de fundaciones a utilizar steel framing desde el inicio del proyecto. Rapidez de construcción, ya lo mencionamos anteriormente, mitad del tiempo lo tenemos ya medido, hemos hecho un par de casas que se han hecho en la mitad del tiempo de un mismo proyecto, sistema tradicional de concreto y bloques, sobre todo la mano de obra, y al final, como ustedes mismos decían, esto todo se transforma en ahorro, ahorro y ahorro para su proyecto, ¿sí? Todo es, lo vamos viendo, todo lo que estamos presentando aquí le ayuda a bajar los costos del proyecto. Muy bien, aquí pueden ver un poquito más de la casa esa de Boquete, que ahora vamos a mostrar unas fotos más amplias, pero el diseño, en este caso, si se dan cuenta, era un diseño con techos muy inclinados, como es los techos allá de Boquete, y todo lo que es ventanas y puertas, todo eso quedó predefinido para instalación directamente. Las conexiones todas están predefinidas y así se utilizan y se hacen muy rápido en el proyecto. Flexibilidad, cumplimiento garantizado con las normas, es muy importante. Todos los materiales que utilizamos aquí ya sea todas sus propiedades están predefinidas y están certificadas. Es decir, que nosotros no estamos probando un bloque que no conocemos, por ejemplo, que no sabemos si cumple o no cumple. En este caso, el acero, los conectores, los tornillos, todo está certificado. E igualmente, los materiales de forrado tienen sus certificaciones de los fabricantes. Así que podemos utilizar y estar seguros que va a tener, en el caso de transmisión de sonido, si especificamos una pared que tenga 40 decibeles de reducción, eso lo vamos a lograr con el ensamblaje apropiado. Si necesitamos una pared cortafuego que necesita 2 horas o 3 horas de resistencia al fuego, se utilizan los ensambles apropiados, es decir, la cantidad de láminas de ambos lados y el aislamiento térmico en medio de la pared, y se puede utilizar perfectamente. Ahora, te dirán, bueno, ¿y qué pasa si estamos en lugares de mucha corrosión, cerca del mar? Tenemos opciones para eso, sobre todo el Max Steel, que tal vez ustedes ya algunos lo han escuchado. Es un acero que además de zinc tiene otros elementos de aleación, como el aluminio y el magnesio, lo cual nos permite entonces tener hasta 10 veces la resistencia a la corrosión del zinc solamente. Y eso nos ayuda a cumplir con resistencia a la corrosión en el ambiente. Una pequeña comparación con sistemas constructivos de las cosas que nos cuestan dinero al momento de estar haciendo un proyecto. Rapidez de construcción. En el steel framing la rapidez es muy alta. Por ejemplo, si comparamos contra formaletas o bloques, en formaletas se pueden lograr velocidades altas. Digamos, si son casas igualitas una después de la otra, utilizamos las mismas formaletas. Pero si tenemos que ir variando los modelos de casa, moviendo las formaletas un poco más, la velocidad baja un poco, ¿no? Y en bloques el sistema es mucho más lento. El peso, como dijo anteriormente, en steel framing es muy bajo, aproximadamente la mitad de un sistema tradicional. En formaletas es medio porque las paredes son un poco más delgadas, no pesa tanto. En bloques, estructura de concreto es un peso alto. En confort térmico y acústico, acá podemos diseñar lo que queremos lograr al final. Es decir, queremos tener una pared que reduzca, que sea resistencia al fuego, por ejemplo, o que reduzca tantos decibeles para que no se escuche en la otra pared, que en las paredes de bloque se escucha, no es que no se escuche. En el sistema de steel framing podemos especificar lo que queremos lograr y lograrlo con seguridad. En los otros sistemas puede que pase, puede que no pase. Y bueno, y en precisión, en el sistema de steel framing, ya le digo, estamos a 1 milímetro de precisión en fabricación, en largos 2 milímetros, pero eso excede cualquier tema de precisión de construcción que podamos tener con bloques y con formaletas de concreto. Y muy bien, vamos a nuestra encuesta número 2, Yacir. ¿Cómo no? Sigamos con la encuesta número 2. ¿Cuál de los siguientes no es un beneficio típico del steel framing? Presta atención, ¿cuál no es un beneficio típico del steel framing? Menor peso estructural. Opción 2, menor desperdicio de obra. Opción 3, mayor consumo de concreto. Opción 4, rapidez de construcción. Vuelvo y la leo nuevamente. ¿Cuál no es un beneficio típico del steel framing? Menor peso estructural, esa es la opción 1. La opción 2, menor desperdicio de obra. Opción 3, mayor consumo de concreto. Opción 4, rapidez de construcción. Hay que leer bien ahí, si no nos podemos Si equivocar. no me equivocar, vamos a ir dejando 10 segundos. Los últimos 5. Y cerramos la votación. Que les comparto los resultados. La opción 91% de las personas nos pusieron mayor consumo de concreto. Esa es la respuesta correcta. En steel framing no consumimos prácticamente concreto para la estructura ni para las paredes, solamente para las losas
digamos, la losa de piso y las fundaciones, que se utiliza igual para los otros sistemas, pero va a ser menos, así que nunca va a ser mayor. Esa es la respuesta correcta. Tal vez algunos ahí se confundieron, no leyeron en la parte de no y pusieron de menor peso estructural. Eso no era la respuesta correcta. Así que estamos alineados. Muy bien. Muchas gracias por participar. Ahí vamos a continuar entonces. Cerrar aquí. Ok. Muy bien, entonces, vamos a hablar un poquito sobre la materia prima. Como les dije hace un momento, utilizamos principalmente acero galvanizado, es decir, acero recubierto de zinc. Eso es lo que conocemos como acero galvanizado. Acero, que es una mezcla de hierro y carbón, recubierto de una capa del metal zinc, que se oxida primero que el acero y lo protege contra la corrosión. Pero también tenemos opción, ahí pueden ver un pequeño video de cómo son los perfiles, con los cortes y todo lo demás, si pueden ir viendo. Pero también tenemos opciones de material más resistente a la corrosión que el acero galvanizado sencillo cuando estamos en lugares cercanos al mar. Por ejemplo, cualquier proyecto que estemos a menos de 1 kilómetro de la costa o del mar, recomendamos utilizar un material de mayor resistencia a la corrosión. Sabemos que en la mayoría de los casos los perfiles o la estructura no va a estar expuesta al mar porque siempre va a ir recubierta, ya sea con láminas de fibrocemento, fibroyeso, las diferentes láminas que hay en el mercado. Pero aún así recomendamos entonces para proyectos cercanos al mar aumentar la resistencia a la corrosión. Y para eso tenemos el material, nuestro acero Max Steel, que es un acero que además de zinc tiene otros elementos de aleación como el aluminio y el magnesio, combinado en las cantidades correctas, aumenta la resistencia a la corrosión o la durabilidad del acero. Es decir, la corrosión llega al acero mucho más lentamente, mucho más lejos. 5 a 10 veces más resistente a la corrosión el Max Steel que el solo el acero galvanizado. Esta foto que ven aquí son muestras de acero galvanizado regular, las cuatro que están en el centro, que se ven como oxidadas casi todas, con diferentes capas de zinc. Entre más grande es ese número, Z120, 200, 300, 600. Entre más grande es ese número, quiere decir que tiene más zinc, ¿sí? Y al lado derecho ven tres ejemplos de Max Steel con 140, 200 y 275 gramos de zinc por metro cuadrado. O sea, la cantidad de zinc por superficie del metal. Estas muestras se meten en esta prueba que estamos viendo aquí, o los resultados de esta prueba es una cámara de nieblas salinas, donde se ponen las placas de metal y se exponen a un ambiente corrosivo con agua salada, agua con disolución de sal, de cloruro de sodio, y se atomiza, se simulan condiciones de lluvia salada, por ejemplo. Eso no pasa nunca, pero es una prueba sumamente exigente para ver cómo es la comparación de resistencia a la corrosión de diferentes materiales. Y aquí pueden ver la comparación para 70 ciclos de cámara de niebla salina y 120 ciclos de cámara de niebla salina. Un ciclo es que se atomiza agua salada, caliente, se apaga la atomización, se tira niebla, es decir, apenas un poquito de humedad en el ambiente, se apaga, se deja secar y después se repite el ciclo. Esos son 70 ciclos en diferentes periodos de tiempo ahí, con varias horas y luego se ven los resultados al final. Como pueden ver, el Max Steel sobrepasa grandemente a lo que es el zinc o el galvanizado regular. Aún así, para casas o estructuras que estén alejadas más de 1 kilómetro, es suficiente utilizar acero galvanizado. Funciona perfectamente. Algunos los pintan y algo así. En este caso, no es algo que recomendemos. Si se quiere pintar, creo que aumenta, pero no es algo que sea obligatorio realizar. Bien, algunos mitos y realidades del steel framing para aclarar solamente cualquier cosa. Algunos pueden pensar steel framing, eso es paredes de gypsum. No, yo no quiero paredes de cartón en mi casa. No, no, esto no es solamente paredes de gypsum. El gypsum es un material que se puede utilizar. Lo recomendamos también para cielo raso, donde tiene mayor. Ah, y mencionando ese cielo raso, ustedes saben que cuando se ponen las cerchas de la estructura de la casa, usted directamente puede atornillar ahí el cielo raso. No necesita estructura adicional de cielo raso que en las construcciones tradicionales de bloque y concreto, usted tiene que hacer una estructura adicional, descolgarla del techo para entonces poder agarrar el cielo raso. En el steel framing no, ahí ya le queda todo listo para atornillar. En la realidad, el steel framing es estructural, es una estructura, ¿sí? Como dijimos al principio, y se puede recubrir con diferentes acabados, no solamente gypsum, se puede utilizar láminas de fibrocemento, fibroyeso, y bueno, láminas de gypsum en realidad también se pueden utilizar, son las más económicas, pero eso depende de la aplicación y lo que queramos lograr al final. Otro mito, ese material se oxida fácilmente. Bueno, en realidad es que el acero galvanizado que utilizamos es 60 en condiciones, digamos, dentro de la pared, donde no hay exposición directa, puede durar 20, 30 años sin ningún problema o más. Y el Max Steel le puede durar 40, 50 años en esas condiciones sin ningún tipo de problema. Estos son materiales que tienen una calidad comprobada a lo largo del tiempo y que tienen su capa, su protección contra la corrosión.
Otro mito, no se pueden hacer cosas muy grandes, edificios muy grandes. Ciertamente no podemos hacer edificios de 20 pisos, o por lo menos no la estructura completa, solamente divisiones, pero la realidad es que podemos hacer estructuras de 4 o 5 pisos completas con steel framing reforzado, sin ningún problema, con el diseño estructural adecuado, con la memoria de cálculo y con todos los procedimientos compatibles con nuestro sistema de construcción, con el reglamento estructural panameño, etcétera, etcétera. Un pequeño vistazo del proceso de steel framing. Tal vez se ve un poco complicado, pero es muy sencillo. Usted tiene su plano de la vivienda o de la estructura o de la casa o del comercio que quiera construir. Nos lo manda por WhatsApp. Ahorita les voy a poner el número de WhatsApp o por correo electrónico. Nosotros hacemos una verificación preliminar de su diseño, le damos un precio preliminar, esto es lo que estamos aquí, damos una idea de precio más o menos cuánto va a costar. Usted me dice, ¿sabe qué? Me gusta el precio, vamos a proceder con el diseño. Entonces nosotros desarrollamos el diseño estructural, ¿sí? El diseño estructural completo, incluyendo las fundaciones, todas las conexiones y todo lo demás. Y cuando ya tenemos ese diseño estructural completo, entonces se desarrolla o se presenta la cotización formal, ya como quien dice al centavo, ya en firme, como quien dice, porque ya tenemos los cálculos realizados. Luego que usted dice, hey, voy con el proyecto, entonces se realiza la revisión con arquitectura, plomería, para que las tuberías, por donde tienen que pasar, las mangas de aire acondicionado, los cajoncitos, lo que se necesite hacer. Y entonces usted empieza a construir su losa de fundación con el diseño que nosotros le suministramos. Le decimos, este es el diseño de las fundaciones, tiene que construirlo, usted pone su contratista para hacer esa parte, el movimiento de tierra, etcétera, etcétera. Y cuando ya tenemos en ese proceso, nosotros estamos fabricando la estructura se fabrica y se envía al sitio. En ese caso, nosotros suministramos también la instalación. Si usted no tiene quien instale la parte de la estructura prefabricada de steel framing, nosotros suministramos la mano de obra para eso sin ningún problema y le realizamos la instalación de la estructura sobre su losa de concreto que previamente tuvimos que revisar y todo lo demás para asegurarnos de que estaba bien, de que estaba plana, que no estaba ondulada, que las tuberías estaban en la posición, etcétera, etcétera. Terminamos la estructura, generalmente también le ofrecemos el techo, o sea que podemos ponerle inmediatamente la cobertura de techo y ya queda todas las paredes y todo cubierto. Cuando ya eso está en techo instalado, entonces puede proceder al forrado de paredes. Forrado de paredes, ya sea con las diferentes láminas, los diferentes sistemas, que si puede ser un siding que va a ser visto, si quiere acabado madera por fuera, o si quiere una pared lisa con una textura especial, hay diferentes, infinidad de opciones diferentes que se pueden utilizar con diferentes presupuestos también, con todo eso, ¿sí? Entonces, ese es en resumen el proceso de steel framing. Ahorita les vamos a poner los diferentes números de WhatsApp y de correos de electrónico. En un momento se los voy a poner para que puedan ir, si tienen algún planito, o nos puedan ir haciendo mayores preguntas sobre la marcha. Algo que habíamos mencionado al principio, el steel framing es muy amigable con el ambiente porque no tenemos desperdicio, porque se pueden diseñar las paredes y los ambientes con eficiencia térmica, es decir, que no haya tanta transferencia de calor en las paredes, ni hacia adentro ni hacia afuera. Y también logremos por ese sentido ahorros de aire acondicionado. Si vamos a tener aire acondicionado dentro de las casas, que la pared tenga una resistencia térmica alta para que el calor no entre y entonces consumamos más electricidad. Los materiales que se utilizan en steel framing y asociados, las láminas y todo lo demás, generalmente tienen un porcentaje de reciclaje, así que eso también ayuda al medio ambiente, ayudan a utilizar materiales reciclados, que son perfectamente muy buenos. Tenemos menores desperdicios, compatible con sistema LEEDs, etcétera, etcétera. El acero, de hecho, es el material más reciclado del mundo. Y si es requerido, podemos tener hasta un 25% de acero reciclado en el material. A veces se utiliza menos porque no hay suficiente acero reciclado para meterle a los perfiles nuevos o a los aceros nuevos, pero al final nos da una menor huella de carbono también, ¿no? Y ambientes más saludables, más amigables, podemos controlar humedad, temas de humedad que son críticos en nuestro país, sobre todo por la gran cantidad de agua que tenemos en el ambiente. Vamos a irnos a la encuesta número 3. Esta se la pusimos cortita para ver cómo está. A veces están pendientes. Ok, Sí, viene sí. la pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre steel framing es correcta? Opción uno, se utiliza únicamente para paredes interiores. Opción 2, el sistema es solo drywall. Opción 3, puede utilizarse en viviendas, escuelas y edificios de varios niveles. Y opción 4, requiere soldadura en todas las conexiones. A ver, están respondiendo las personas. Rapidito les leo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre steel framing es correcta? Se utiliza únicamente para paredes interiores. Opción 2 es el sistema es solo drywall.
Opción 3 puede utilizarse en viviendas, escuelas y edificios de varios niveles. Y opción 4 requiere soldadura en todas las conexiones. Vale, 10 segundos más y vamos cerrando la votación. 5 segundos más, todavía que leer un poquito más, así que por unos segundos extra. Y cerramos la votación. ¿Ok? Pe- Ganadora, 98%. Puede utilizarse en viviendas, escuelas y edificios de varios niveles. Excelente, estamos prestando súper atención. Estoy muy feliz, me ha hecho feliz esta mañana porque siento que están prestando mucha atención y eso es muy importante. Efectivamente, esta afirmación es la única que era cierta, como quien dice, ¿no? Puede utilizarse en diferentes aplicaciones. Esto lo vamos a ver más adelante. Les tengo un montón de fotos de proyectos adicionales a los que ya mostramos. Así que vamos continuando porque yo sé que están con ganas de seguir viendo. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya vimos el proceso uno a uno, ahora, perdón, el proceso general del steel framing, de cómo cotizar su casa, cómo cotizar sus proyectos. Vamos a ver ahora punto por punto, para que cualquier duda se vaya aclarando. Número uno, usted tiene que tener unos planos, es decir, no podemos cotizar algo si no hay un concepto, no hay un modelo básico o una arquitectura básica, ya sea conceptual, pues un anteproyecto, o puede ser unos rayados, pero que tenga dimensiones, que las plantas, un proyectito arquitectónico que tenga las plantas, no tiene que estar 100% terminado, pero básico, plantas y elevaciones. O sea, no puedo cotizar el techo si no tengo las elevaciones, no puedo cotizar las paredes si no tengo las plantas, por ejemplo. Entonces es muy importante tener mínimo esas dos cosas. Entonces usted nos las puede mandar por el correo que ven en pantalla, info@formetalpanama.com, o al WhatsApp de Formetal 6670-7408. Usted nos contacta allí, hay personas esperándole, y usted puede ir viendo, "Ah, quiero cotizar esta casa", y ahí empezamos el proceso. Pero lo principal es eso. Puede ser en PDF inicialmente, pero después sí lo vamos a necesitar en DWG. Para los que no saben, DWG es el formato de planos de AutoCAD, que es el que se utiliza más comúnmente. Preferimos ese, pero si no lo tiene, lo podemos trabajar con un PDF inicialmente o con un dibujo a mano, una imagen, también lo podemos hacer, pero tiene que estar detallado porque si no va a ser muy difícil y va a tomar mucho tiempo. Preferimos el dibujo completo. Luego de esos planos iniciales o de lo que usted nos envía inicialmente, lo revisamos. Eso prácticamente nos puede tomar una semana, de una semana a 10 días básicamente, para estimar, hacer un estimado preliminar del costo de su construcción, de la estructura de su proyecto. Y si es necesario o si necesita también, podemos incluir la cotización del techo, la cobertura de techo, dependiendo de qué producto se esté necesitando. Ahí podemos después ampliar el alcance, también suministrarle cotizaciones o indicarle cómo cotizar las láminas de las paredes, etcétera, etcétera, hasta que usted tenga un 70-80% o más del proyecto ya cotizado. Hacemos esa propuesta preliminar, luego presentamos el diseño para que usted lo revise. Perdón, le presentamos la propuesta preliminar y usted nos dice si está de acuerdo o no. Si está de acuerdo en la propuesta preliminar, no tiene que pagar la casa inmediatamente, no, sino que nos va a pagar el diseño, porque hasta ahora no hemos hecho diseño, hemos hecho solamente un estimado. Un estimado quiere decir un cálculo aproximado en base a nuestras experiencias previas y a lo que sabemos que más o menos puede estar. Eso puede tener un rango de más o menos 15% de variación. Entonces, como usted nos dice, ¿sabes qué? Quiero hacerlo, vamos a hacer el plano o vamos a hacer la estructura de la arquitectura que ya tenemos. En ese caso, sí necesitamos la arquitectura ya final, es decir, los planos en DWG o en formato AutoCAD, para poder entonces meternos y levantar su estructura con todas las cargas y todo lo que manda la ley. Aquí nos vamos a basar básicamente en lo que es el REP, el Reglamento Estructural Panameño, que permite, con las diferentes cargas de diseño y todo lo demás, ponerle toda esa información a su estructura y entonces diseñar el sistema de steel framing o acero formado en frío, que así mismo aparece en el REP, acero formado en frío o laminado en frío. Es una de las maneras que permite el REP para diseñar una estructura. Luego de eso, vamos nosotros, ya internamente, usted nos dice, ahí sabe, hágame el diseño. Y entonces aquí entran los ingenieros civiles, que les fascina este tipo de cosas. Algunos de ustedes ya estarán identificando cosas en este proceso que les preparamos aquí, con esa información que usted nos dio de estructura, perdón, de arquitectura del proyecto, las plantas, las elevaciones, sacamos dimensiones y hacemos lo que se conoce como un modelo estructural. En los diferentes programas y software que utilizamos, se hace un modelo estructural en 3D, es decir, que vamos a modelar la estructura completa y elemento por elemento el software va a hacer el análisis estructural. Aplicamos las cargas muertas del techo, qué sé yo, las cargas de viento, las cargas sísmicas, dependiendo de dónde está el proyecto. Necesitamos saber dónde está el proyecto para aplicar eso.
metemos todas las cargas de laterales, de vivas, carga muerta, etcétera, etcétera, todo eso que ustedes saben muy bien los ingenieros civiles que se deben aplicar a la estructura, y en base a eso entonces se diseñan no solamente perfil por perfil, cada uno se comprueba en el software que tenemos, pero adicionalmente se va panelizando la estructura. Es decir, que no solamente le vamos a entregar perfiles sueltos así independientemente, sino que en módulos, en paneles o en pedazos de cercha, la casa se va, digamos, idealizando para que el montaje sea lo más fácil posible, porque no sirve de nada hacer un diseño estructural muy bueno, pero si es difícil de construir, ¿sí? Eso no funciona. Así que tenemos que mezclar las dos cosas. Y para eso tenemos la experiencia que hemos logrado en los últimos 5 o 6 años ya fabricando steel framing, instalando steel framing de manera exitosa. Entonces ahí se diseña no solamente los miembros, que si el calibre 20 o calibre 18, calibre 16, si es el perfil de 3,5 pulgadas, el perfil de 6 pulgadas, dependiendo de las cargas, la cantidad de diagonales que llevan, la cantidad de tornillos que hay en cada nodo, etcétera, etcétera, sino también los anclajes, es decir, cuántos pernos de anclaje vamos a poner en las paredes, cuántos conectores o placas de refuerzo en diferentes puntos. Hay que poner placas de refuerzo, por ejemplo, de la cercha a las paredes para evitar que el viento levante el techo, cosas así por el estilo. Todo eso se calcula, se diseña y luego que se tienen todas esas cargas, lo que se conocen como las reacciones de la estructura, entonces se diseña la losa de fundación con los datos de soporte del suelo, etcétera, etcétera, y se diseña la losa de fundación, que es lo que usted va a utilizar para construir la cimentación o el piso de la casa. Bueno, aquí pueden ver diferentes cosas. Estoy seguro que todos los ingenieros civiles saben de qué se trata todo esto y aquí es lo que utilizamos para hacer el análisis estructural completo. Una vez tengamos ese análisis estructural, ya entonces podemos presentar la cotización formal. ¿Por qué? Porque ya sabemos, como quien dice, cuántos kilos pesa la estructura y ese es nuestro precio es en base a los kilos de la estructura. Le vamos a decir, sabes que esto pesa 10.000 kilos, este es nuestro precio por kilo, esta es la fabricación, la instalación, y ya en ese momento usted tiene seguridad de lo que le va a costar la estructura. No va a tener una variación mayor. Ahí ya nosotros nos comprometemos con ese precio de instalación. Obviamente usted tiene que hacer su parte de su losa, dejarnos las tuberías donde debe estar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver otro videito de la casa de Boquete. Ya estamos llegando para que la vean completa. Podemos hacer las escaleras también, como ven a mano izquierda, ¿sí? Las escaleras completamente ahí debajo de las escaleras podemos meter un medio baño, lo que se necesite. O un depósito. Todo eso lo podemos modular y planificar de antemano. Luego de eso se realiza la revisión. Usted nos dice, ¿sabe que el proyecto va? Estoy de acuerdo. Aquí vamos a hacer el proyecto. Entonces ahí entramos con su arquitectura o su constructor, su contratista general, digamos así, porque tenemos que ver entonces las tuberías, que todo quede en la posición correcta. Cualquier otro detalle que se requiera realizar en la estructura, lo hacemos antes. Es decir, si hay que poner un refuerzo en la pared, si hay que pasar una tubería gruesa por aquí, entonces la pared tiene que ser más ancha o la pared tiene que ser doble, o esta es una pared cortafuego, necesita tal cosa, o esta pared, todas esas cosas que requerimos hacer o que requerimos tener en la estructura se hacen antes. Ya cuando llegamos al campo no vamos a estar tomando decisiones improvisando en ese momento, sino que ya está todo predefinido y está todo calculado. Llegamos, este es el refuerzo, papá, se monta y vamos avanzando inmediatamente. Porque muchas veces se pierde mucho tiempo, sobre todo si no se planifica bien la estructura, no se planifica bien el proceso constructivo y llegamos al campo y cuando usted está en campo ya con gente contratada y todo lo demás, tiempo es dinero. Cada minuto que pase sin la gente producir o sin avanzar en el proyecto le va costando más dinero. Así que eso es muy importante que lo tenemos visto desde el principio. Usted procede o el cliente procede a construir la losa de fundación, en este caso un mat foundation como el que le mencioné anteriormente. Una losa flotante creo que era como de 17 o 20 centímetros en este caso, ya con todas sus tuberías en posiciones correctas. Y luego entonces se procede al montaje, perdón, a la fabricación. Mientras usted está haciendo su losa de fundación y moviendo tierra o terminando de verificar cualquier cosa, ya nosotros podemos ir fabricando porque ya hicimos las coordinaciones con arquitectura. Arquitectura dijo esto está ok, plomería dijo esto está ok, electricidad dijo estamos listos. Entonces nosotros empezamos a fabricar. Y fíjense que cada perfil entonces ya lleva sus perforaciones, lleva eso se llama dimple, eso que ven como embutido ahí donde va el tornillo, de manera que el tornillo quede, como decimos en construcción, quede flush con el metal y cuando se apoya la lámina de forro, entonces no se levanta. Eso es muy importante. O sea, todo está pensado, como quien dice. Los tornillos vienen así aplastaditos la cabeza también para que no molesten. Los tornillos estructurales, fíjense que aquí hay unos que parecen de cabeza de punta estrella. Esos ya no los estamos utilizando. Utilizamos tornillos que solamente se pueden colocar y quitar con unas puntas de taladro especiales, porque no queremos que nadie esté quitando tornillos
indiscriminadamente, por decirlo así, en el proyecto. Eso es lo que son tornillos estructurales, no los debe quitar nadie, solamente quien está haciendo la instalación. Aquí pueden ver otras imágenes de instalación, entonces ya después que está todo fabricado, se manda al campo, se arma todo en campo, si es un sitio alejado es lo mejor, porque así nos ahorramos dinero en el transporte. Es decir, usted no tiene que pagar tanto transporte por llevar algo voluminoso que pesa poquito, sino que lo llevamos en bultos pequeños y se abre en campo. En caso de que se quiera mandar armado, también lo podemos hacer, lo armamos en la fábrica o lo arma parcialmente en algún otro lugar y luego entonces se manda al proyecto ya ensamblado. Es pocas veces que lo hemos hecho así porque el transporte encarece el proceso. Este que ven aquí a la derecha, por ejemplo, es una casa en un segundo alto sobre una losa de concreto y se hizo toda la segunda planta de la casa completamente steel frame. Y el que ven acá a la derecha es el edificio de 2 plantas de eh, la residencia materna de Puerto Valdía, el Centro de Salud de Puerto Valdía. Si ven allí encima de las cerchas, que se llaman joists, esos que ven ahí, ven como unas cintas como verdosas, así como verde turquesa. Eso es una cinta de absorción de vibración, es decir, antes de poner la lámina de fibrocemento que pusimos ahí, se pone esa cinta antivibratoria tanto encima de las cerchas como debajo de los paneles, entre la losa de concreto y los paneles. Hay muchos detalles involucrados, créanlo, pero ya tenemos todo eso bien dominado y lo hacemos rápidamente. Esto no es cualquiera que puede venir a poner cosas, como quien dicen, hemos estado estudiando esto los últimos 5 o 6 años y ahora lo estamos instalando muy bien. Aquí, bueno, le puse la instalación del techo, porque claro, después que se pone la estructura, instalamos el techo. Esta es la casa de Boquete, ya se las presento completamente. Es un techo standing seam de un color especial solicitado por el cliente, múltiples aguas, como pueden ver allí, y nos quedó, valga la modestia de nosotros, nos quedó perfecto, nos quedó perfecto. Así que bueno, avanzamos entonces. Después de la instalación del techo, viene ya un proceso posterior que puede ser con nosotros o puede ser con su contratista. Eso depende del alcance que quiera hacer con nosotros. El forrado de las paredes. Es decir, nosotros después que ponemos la estructura, ponemos el techo, usted puede entrar ya sin lluvia, sin problema de nada de eso, y usted empieza a forrar las paredes. Ya sea que vaya a usar fibrocemento, que hay varias opciones en el mercado, ya sea que va a utilizar fibroyeso, láminas de esas que de colores verdes, amarillos que hay por ahí también. Eso funciona perfectamente para exteriores. En zonas de humedad también tienen que utilizarse láminas como si fueran de exteriores. Y en cielos rasos y en zonas secas usted puede utilizar láminas de las que se conocen de gypsum, que son más económicas. Así que todo depende de los diferentes ambientes, de la arquitectura y del presupuesto, porque hay también diferentes precios en diferentes. Además del forro solamente de la pared, aquí es muy importante mencionar que también cuando queremos maximizar la resistencia a la humedad y esas cosas también, hay recubrimientos o envolventes muy importantes que se pueden colocar encima de las láminas para lograr una mayor durabilidad. Con estas láminas o con este sistema, algo que no mencioné al inicio, usted no va a tener rajaduras en las paredes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando ponemos paredes de bloque, siempre, no puedo decir que algunas veces, siempre hay rajaduras en las paredes? Ustedes buscan en su casa y van a encontrar rajaduras. En algún momento hubo rajaduras que si se estaba asentando el terreno, que si hubo un temblorcito, siempre hay rasgado en las paredes y después hay que estar poniéndole pasta o sellador y pintando de nuevo. Y hay veces que uno no las ve y cuando sale el sol en un ángulo especial y la alumbra la pared, ¡ey! Esa raja no la había visto ahí, o esa rajadura que estaba ahí no la había visto, pero ellas están ahí, no se ven a veces, pero están ahí. En el steel framing, con las láminas de fibrocemento y con láminas livianas, eso no pasa porque la estructura es mucho más liviana, no hay ese problema de asentamiento diferencial, o sea que una parte se hunde y otra parte no se hunde. La transmisión de carga es uniforme de las paredes hacia la losa y es mucho menos probable. Puede pasar, pero es mucho menos probable, sobre todo si se siguen las recomendaciones de los fabricantes de las láminas. El fabricante de la lámina te va a decir qué malla tienes que utilizar o qué tipo de producto, de mortero tienes que utilizar encima. Y encima de eso puedes poner diferentes acabados, ya sea pintura básica con sellador y pintura, digamos, común y silvestre, o puedes utilizar pinturas de mayor durabilidad o sistemas completos acrílicos con acabados especiales, con garantía de diferentes tipos, 5 7 9 años, dependiendo del sistema que esté utilizando. Así que ahí tenemos infinidad de opciones para ustedes que pueden utilizar en las paredes. Aquí voy a mencionarles ahora en adelante más proyectos, algunos proyectos realizados. Esto es un centro de salud en Bocas del Toro, en etapa inicial, ¿sí? Cómo hicimos la estructura, ahí ven cómo estaban armando las cerchas y terminando de armar las paredes. Poco a poco, aquí está el proyecto terminado, ya con su techo. El techo no lo pusimos nosotros en este caso, pero en este caso también se pusieron paneles solares. De hecho, el stand encima es bueno para paneles solares, porque cuando pones stand encima no necesitas perforar el techo. Un pequeño comercial de stand encima ahí. Eh, Continuamos acá.
Un momentito que me está saliendo un pequeño alerta aquí. Aquí. Em, Este es otro proyecto de centro de salud. Si se dan cuenta, en los casos en que hay muchas paredes, el sistema funciona con mayor eficiencia todavía porque, como dijimos, las paredes transfieren la carga de la estructura completa. Y si se dan cuenta, todas las ventanas ya están predefinidas. Es decir, ahí tenemos las ventanas, hay que definir las alturas bien y todo lo demás, y los vanos de puertas y ventanas quedan listos para recibir los elementos, las ventanas y las puertas, una vez hayan forrado los vanos. Siempre hay que tomar en cuenta el forro de los vanos para que la medida final sea, por ejemplo, si la ventana quiero que sea de 1 metro por 1,20, entonces tengo que dejarle 1 metro al vano de metal más el espesor de la lámina de forro. Si son 10 milímetros, 1 centímetro de cada lado, por ejemplo. Pero esto todo es muy fácil de calcular. Siempre que lo tengamos en cuenta, funciona fácilmente. Este es el mismo centro de salud, visto del otro lado, ya con la estructura de techo montada. Fíjense que aquí hay unos pequeños elementos de acero negro, tubos y unas vigas. Eso es perfectamente compatible con el steel framing y eso lo hacemos nosotros, lo incluimos en el diseño estructural cuando es requerido. Porque en ese caso no hay paredes en este portal, digamos así. Este es como el portal del centro del lugar. Y entonces, como no tenemos paredes, tenemos que ponerles columnitas en ese punto, pero van a ser mucho más livianas. Como todo sistema, hay limitaciones, hay reglas que seguir y nosotros las seguimos y suministramos también el acero estructural, el acero negro cuando se requiera. En proyectos más masivos de steel framing, ahí podemos utilizar 100% de la estructura sin acero laminado en caliente, sin tubos, sin vigas, como este caso de esta escuela que hicimos en el Caribe en exportación. Mandamos todo 100% de la estructura prefabricada, cerchas, dinteles. Aquí había hasta un volado, pero se aprovechó el tamaño de la cercha y un volado como de 2 metros del pasillo de la escuela. Funcionó perfectamente. Fíjense que cada bulto está con un papel. Ese papel es las instrucciones de armado de esa cercha o de ese pedazo de pared en particular. Y funciona excelentemente bien. Viviendas de interés social. Esta es una casita de 30 metros cuadrados, 100% steel framing. Fíjense, se puede armar en un día. En un día armas todas las paredes y bueno, tendrás unos 2 o 3 días más entonces para forrarlo después de poner el techo. Es súper eficiente, se pasan las tuberías, se pasan sí, la tubería, electricidad y plomería, y todo queda ensamblado de forma perfecta, con resistencia sísmica, con resistencia a vientos, y todo documentado y escrito en una memoria de cálculo. Hemos hecho proyectos como este de 2 plantas, donde la planta de abajo, si es completamente abierta, tiene que ser con estructura tradicional de vigas y tubos. Fíjense que tiene una escalera completamente y en este caso forrada completamente con láminas de fibrocemento. Ahí está el edificio terminado de 2 plantas. Este es un pequeño pool house. Acá tenemos otro pool house, este por allá por las playas. Igualmente, estructura completamente steel framing. Creo que tenía un par de tubitos por ahí, por alguna abertura. Y en este caso se utilizó techo termopanel color chocolate que se puso encima al final. Fíjense que aquí en el techo nosotros podemos utilizar cerchas o podemos utilizar lo que llamamos un panel de techo, un ceiling panel que también se funciona como techo, como este caso de aquí, cuando se quiere el techo más delgado, ¿sí? Así se ve por dentro un proyecto de steel framing, un centro de salud, una pequeña viga de refuerzo del lado derecho, ese es el lobby del centro de salud y necesitaba eso. Está completamente ya en proceso de armado avanzado. En el techo, si se dan cuenta, están las cerchas y en el otro sentido bajan las láminas de techo, entonces ponemos unos perfiles adicionales para soportar la lámina de techo. O sea, aquí no hay que poner carriolas. Lo que ponemos es un perfil pequeño que se llama furring channel, es un sombrerito pequeño, muy liviano, para entonces atornillar las láminas del techo. El edificio que les mencioné anteriormente, de 2 pisos en el centro de salud de Puerto Valdía, ¿sí? Eran 3 edificios en total. El centro de salud, este edificio de 2 plantas y uno más pequeño por el lado de allá. Ahí pueden ver una vista adicional. También requirió refuerzos de acero estructural por las aberturas estas que tenía y pasillos anchos que tenía sin paredes. Todo eso lo manejamos dependiendo del proyecto en particular. Y aquí pueden ver el proyecto terminado, allá en Puerto Valdía. Si alguno estaba allá, pueden ver el proyecto completo, ¿sí? Integrado ya con toda la estructura. Y bueno, y aquí tenía forros de paredes y todo lo demás. Esta es una pequeña galera que hicimos para Hopsa, acá mismo en la sucursal de la 24 de diciembre. ¿Sí? También se pueden hacer pequeñas galeras. Tiene sus limitaciones y a veces requieren algunos refuerzos, como lo vimos en el video, pero también se pueden hacer. ¿Sí? Siempre y cuando tengamos paredes, las paredes ayudan a cargar la estructura. Algunos proyectos adicionales realizados. Esta es una casa en Pedací. Aquí pueden ver la estructura en etapa inicial y muy bonita quedó al final la casa. Fíjense, esta casa estaba en una montaña, se utilizaron láminas de siding traslapado lateralmente que parece madera y se pintan directamente, queda muy bonito. Por ahí está toda estructura de steel framing, 100%.
La casa de boquete que les mencioné varias veces, este es el modelo estructural en 3D, como se modeló inicialmente. Luego se empezó la construcción. Aquí había, digamos, combinación de muros de concreto, porque la casa está en una ladera de una montaña, así que había que hacer unos muros de retención de concreto. Eso es inevitable en cualquier sistema. Había tubos de acero en algunos casos porque teníamos muchas áreas abiertas y el core, digamos, el centro de la casa sí era 100% steel framing. Casi todas las cerchas del techo y todo eso, como lo ven aquí, ya se fue armando. El centro era 100% steel framing. Alrededor había muros de concreto en la soporte de las losas y algunas estructuras de acero preliminares. Ya aquí la casa casi en un 100% o un nivel muy avanzado. Fíjense que tenía un sótano, planta baja y tenía un alto arriba donde estaban las habitaciones, más este estacionamiento techado del lado aquí del frente y una casita aquí de los tanques de gas también, que lo hicimos también. La parte quedó muy bien. La estructura ya 100%, fíjense que ya el techo también tiene los furring channels, es decir, los elementos transversales para recibir las láminas del techo. Aquí estaba muy avanzada. Y ya como lo quedó finalmente. Aquí le faltaban como un 5% de forro de las columnas se forraron en madera después y quedó un espectáculo esa casa, la verdad, muy, muy bonita. Una de mis preferidas. El techo que ya se lo había mostrado anteriormente, standing seam. Algunos proyectos adicionales, estuvo una pequeña remodelación, ampliación de una vivienda acá en la ciudad. Se hizo un pequeño cuarto adicional con unos aleros en la parte exterior, todo steel framing liviano. Una residencia que se hizo en Buenaventura, con sistemas mezclados también steel framing y estructura de acero y concreto. Todo depende de la arquitectura. Aquí había una arquitectura que respetar y entonces tenemos que amoldarnos a eso. Así que usted, dependiendo de su diseño, nosotros hacemos el diseño estructural sobre esa base. Una casa que hicimos el año pasado, 2025, en Chicá, en la montaña. Un poquito difícil tomarle fotos porque el terreno estaba bien inclinado, así que tuvimos que tomar una de arriba y una de abajo. No era tan sencillo. Para que se vea aquí el techo 100%, la estructura también. Tenía un par de tubitos aquí en el área del estacionamiento. Y aquí pueden ver la casa terminada ya con sus acabados. Quedó muy bonita la casa. Ahí pueden ir viendo nuestro número de WhatsApp para que vayan, si tienen alguna pregunta, pueden ir consultando directamente. Fíjense que no solamente son casas o edificios, también estamos haciendo proyectos tipo un poquito más atrevidos. Esta es una fachada de un edificio que estamos haciendo, el proyecto A19 en Avenida Cincuentenario. Si se dan cuenta, aquí estamos haciendo los elementos de las fachadas exteriores para lograr ciertos niveles de arquitectura o de requerimientos arquitectónicos del edificio. El edificio lleva estos quiebrasoles y lleva unas superficies curvas que se están logrando todo con steel framing. Este proyecto está en construcción ahora mismo, no estamos ya en el piso 20, 22 tal vez. Todo con una estructura de steel framing liviana para lograr esos elementos arquitectónicos de fachada. Y de hecho no solamente son elementos de cerramiento, porque muchos de ellos están en voladizo, como lo ven allí, sobresaliendo de las losas, así que son estructurales también, soportan carga, resisten viento, todo lo demás que tienen otra vista desde abajo, de la fachada frontal, desde lo que da hacia la calle. Si pasan ahora mismo, tal vez no lo puedan ver porque está tapado con la malla de protección de caída para que no haya caída de elementos. Una malla verde la pueden ver, pero ya van a ver que está mucho más avanzado. Este era al principio cuando estábamos arrancando. Todos esos elementos están anclados a la losa de concreto eh, y dan las superficies que después se van a terminar con recubrimientos y envolventes del edificio. Así que muy interesante este proyecto. Este está en pleno apogeo ahora mismo. Vamos a nuestra encuesta número 4, Yacir. Ok, llegamos al momento de la encuesta 4. ¿En cuál tipo de proyecto consideraría utilizar steel framing? Pregunta, opción 1, viviendas y residencias. Opción 2, escuelas y centros de salud. Opción 3, ampliaciones y segundos niveles. Y opción 4, todas las anteriores. Muy importante, ¿en qué usted la utilizaría? ¿No? No cuál se pueden utilizar, ¿ok? Así que usted qué preferiría o qué le interesaría realizar. Sí. Y una respuesta mala, por decirlo así. Exacto, exacto, exacto. Ok, viviendas y residencias, escuelas y centros de salud, ampliaciones y segundos niveles y todos los anteriores. Vamos a ver, vamos a darle 5, 10 segundos más y cerramos la encuesta. 5 segundos. Y cerramos la encuesta. ¿Ok? Les comparto los resultados. ¿En qué tipo de proyecto consideraron utilizar Steam Framing? La mayoría, un 82% puso todos los anteriores.
Un 12% puso vivienda de residencia. Interesante. Excelente, sí, ahí la verdad que podemos utilizar, hacer esto en diferentes tipos de proyectos, viviendas, escuelas, centros de salud, ampliaciones, galeras, aunque les mostré aquí una galera steel framing, digamos liviana, pequeña, también tenemos capacidades para hacer galeras más grandes, así que no, si tienen algún proyecto que ustedes creen que no podemos hacer, de todas maneras pregúntenos y seguro que podemos buscar de manera de ingeniería cómo podemos ayudar también a su proyecto, galeras más grandes, ahorita estamos haciendo unas estructuras muy impresionantes y podemos de seguro, mediante ingeniería apropiada, lograr, lograr construir su proyecto, lograr diseñar y fabricar su proyecto. Vamos a recurrir nuevamente al aprendizaje, a las top 5 aprendizajes de Steel Framing. También si tienen alguna pregunta, vayan pensándola, vayan anotándola ahí en la parte de preguntas y respuestas. Con mucho gusto trataremos de responderla ahora al final. Entonces, para resumir, los aprendizajes importantes, Steel Framing son perfiles de acero galvanizado. Nosotros nos hemos concentrado aquí en calibres 20, 16, 18 y 16, que son, digamos, lo de sistema intermedio liviano, pero también podemos irnos a perfiles mayores. Si su estructura requiere perfiles mayores y no queremos utilizar vigas y tubos o estructura tradicional laminada en caliente, tenemos también la opción de hacer estructuras con carriolas más gruesas, por decirlo así, entre comillas, carriolas de 2, 3, 4 milímetros de espesor, donde podemos usar galeras, cerchas de mucha más resistencia y capacidad. Esto permite construcciones rápidas, fácil instalación, comparado con sistemas tradicionales. Como dijimos anteriormente, se generan los diseños por computadora. El proceso de fabricación es a la medida, con maquinaria especializada y mucha precisión, lo cual nos ayuda a tener todas las conexiones del sistema en campo lista, ya sea con tornillos en el sistema más liviano o con pernos, también media pulgada hasta 5 octavos pulgada en cerchas de mayor tamaño y mayor capacidad. Ahí podemos lograr muchas ventajas con eso, ya teniendo todo eso listo de antemano, prefabricado. Cuando llegamos al campo, entonces es mucho más fácil armado y facilita la instalación. Y siempre vamos a estar apoyando con la instalación, supervisando que todo vaya quedando bien, ya sea que lo haga usted con su equipo de instalación después de aprender o lo hagamos nosotros con nuestra mano de obra directamente. Este sistema, como hemos hablado del principio y que a ustedes les interesa mucho, nos ayuda a bajar los costos. Lo primero, los costos logísticos de transporte, porque esto pesa menos, no hay que transportar bloques, no hay que transportar arena, piedra, cemento. Esto nos ayuda a limitar eso y hacer los costos de fabricación y de construcción más bajos. No requerimos equipos especiales, grúas, mezcladoras de concreto, nada de eso. Todo se hace solamente para el lote de concreto, obviamente, y las cimentaciones, pero no requiere de grandes equipos de izaje, a menos que sea una cercha o una galera muy grande, en el caso se maneja punto por punto. El proyecto está alejado, esto nos facilita mucho la construcción, es ideal para eso, porque va la estructura, se van las láminas también, que no ocupan tanto espacio, ocupan mucho menos espacio que construcción tradicional, accesorios, tornillos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, debido a que esa transmisión de cargas se distribuye a lo largo de las paredes, la losa va a ser mucho más sencilla, las cimentaciones van a ser más sencillas. Dependiendo de cada caso en particular, se va a diseñar la losa de concreto, la losa de fundaciones para que sea lo más adecuada posible. Ahí les vuelvo a recordar el teléfono de nuestro WhatsApp, donde podemos atender directamente sus preguntas o sus inquietudes posteriores al webinar de hoy. Ahorita yo creo que ya vamos a empezar con las preguntas y respuestas, ¿verdad, Yacir? Creo Correcto, que vamos con las preguntas y respuestas. Antes de eso, les recuerdo siempre, les llegará una prueba, un enlace, perdón, con la prueba en las próximas 24 horas para que puedan obtener el certificado de participación, de completar este curso, perdón. Tendrán hasta el martes 2 de junio para completar este examen. El enlace en el cuestionario van a poder poner en qué sucursales OPSA desean retirar el certificado y recuerden que deben lograr un 70% de calificación para poder pasar el examen. Y el certificado será enviado posterior al 16 de junio a la tienda donde ustedes indican. Ok, tenemos un buen grupo de preguntas. me imagino, me imagino. Estoy preparado, déjame tomar agua. Ok, vamos a comenzar con la primera. Hay algunas que están más o menos a lo largo de la presentación, la gente que preguntó temprano. Eh, nos pregunta, bueno, este es anónimo. Imagino que se requiere un permiso de construcción. Esto ya es aceptado normal, sin muchos problemas de parte de los ingenieros municipales, supongo, que aprueban los permisos. Como siempre, en cualquier tipo, esto no reemplaza ninguno de los procesos normales de construcción, ¿sí?
Es un sistema adicional y es un sistema que está contemplado en el REP 2021, así que no hay ningún problema por ese lado. Obviamente, si usted ya tiene un permiso de construcción, por ejemplo, con unos planos aprobados, y usted quiere entonces, por ejemplo, convertirlo a steel framing, lo que se puede hacer es lo que se conoce como diseñarlo nuevamente y entonces usted presenta al final los planos as built que se conocen, o sea, cómo se construyó el local o la casa. Eso lleva su proceso también, usted puede verificar con su arquitecto, con su constructor si ya tiene un permiso aprobado, por ejemplo, con un sistema de concreto o de acero tradicional soldado, por ejemplo, entonces nosotros podemos convertir ese diseño a nuestro sistema para hacerlo más rápido y usted también le vamos a proporcionar los planos y la memoria de cálculo para que lo presente como una modificación. Pero en esos casos generalmente no hay problema. Obviamente, si lo presenta de cero, mejor porque ya va con todos los planos y todas las de la ley. Les repito, esto no es un sistema de construcción o no es un sistema estructural que nosotros hayamos inventado propiamente. Eso está normalizado ya en el REP de Panamá, en el Reglamento Estructural de Panamá, y está, voy a aprovechar esta pregunta para hacer esa explicación. En el REP hay tres vías de construcción. El acero y concreto, perdón, el concreto en primera instancia, que nos refiere el REP generalmente a las normas ACI, ¿sí? Está el segundo método, que es el acero del laminado en caliente, que nos refiere generalmente el REP a las normas AISC. Y está el sistema de formado acero laminado en frío o formado en frío, que es el steel framing que les estoy presentando, que nos refieren a las normas AISI. Si bien es cierto, es el sistema de constructivo menos conocido, menos difundido ampliamente, porque es un poco más complejo y requiere ciertas maquinarias, es perfectamente aceptado y está indicado en el REP. Pueden verificarlo con sus ingenieros y sus contratistas. Ok, otra pregunta. ¿Qué calibre tienen estos perfiles de grado estructural para pedirlos en la tienda? O sea, ¿cómo los pides? Sí, el perfil no se puede pedir a pie, es decir, no le vendemos el perfil suelto como si fueran StudiTracks. Usted puede comprar StudiTracks tradicionales en Hobsa, fabricados por Formetal, sin ningún problema, hasta calibre 20. ¿Sí? En perfiles, tiene que decir que son estructurales, no son los de cerramiento normales. Pero el steel framing que les he presentado esta mañana no se venden los perfiles sueltos. Se tiene que hacer el diseño completo y se tiene que vender la panelización completa del proyecto. No es que usted se los lleva y empieza a cortarlos en sitio, esa no es la idea. La idea es que lo lleve ya prefabricado. Ok, nos pregunta Edwin Conela. ¿Se puede usar para un muro? Sí se puede montar por un muro. De hecho, yo en mi casa eliminé una parte de la cerca exterior que tenía verjas de acero y no quería tener más las verjas allí. Entonces quité las verjas de acero, puse steel framing, los muros de steel framing y lo forré con láminas de fibrocemento. Le puse mortero, lo que se llama base coat, ¿sí? Lo forré y le pinté con sellador y pintura. Bueno, me falta pintar la pintura, que ahí lo tengo pendiente. Me lo acaban de acordar. Pero se puso con sellador, ya lo estoy probando, de hecho porque le puse lámina fibrocemento, base coat, que es un mortero a una capita delgada de 2-3 milímetros, y le puse sellador de ese transparente y está recibiendo agua y lluvia y está como el primer día. Un murito, o sea, son muros, tienen como 10 pies entre columnas, funciona perfectamente. Obviamente, cuando usted tiene un muro expuesto así, tiene que ponerle cada cierta distancia algún tipo de soporte estructural porque no puede tener la pared muy larga sin columnas intermedias. En el caso del muro, porque no está amarrado a nada del muro. Si le pega el viento, lleva mucho aire y se lo puede voltear. Habría que diseñarlo exactamente. Ok, muy interesante. Sofía nos pregunta, ¿soportaría esto un segundo nivel, siendo las paredes el soporte de la estructura? Así es. Se pueden hacer así soportándolo hasta 4 o 5 niveles. Hasta 5 niveles se puede hacer. Hay que hacer algunos refuerzos adicionales y lo más importante es o lo ideal, ¿sí? Que el sistema es que sea repetitivo, es decir, que las paredes de abajo coincidan con las paredes de arriba y así la transmisión de carga se hace con ese pad, ese recorrido de las cargas hacia la fundación. Esas son recomendaciones que tratamos de hacer, pues si va a tener diferentes paredes en diferentes ubicaciones, entonces se complica o se hace más complejo el análisis estructural. Hay recomendaciones específicas para ese tipo de diseño, pero se puede hacer perfectamente. Sofía. Ok. Esta pregunta que bueno, va en la misma línea. En el caso de proyectos comerciales, ¿hasta qué altura o cantidad de niveles considera viable trabajar con steel framing antes de migrar a otros sistemas estructurales tradicionales? Sí, por ejemplo, un edificio de apartamentos, 4 o 5 plantas, perfectamente posible, no hay ningún problema.
Ok, No podemos hacer 20 plantas, eso no se lo puedo hacer. Ahí tenemos que ver el concreto, losas postensadas, o tenemos que hacer estructura de acero tradicional, soldada o apernada. Pero steel framing puro, podemos hacer 4 o 5 plantas. Si necesitamos algo más alto o una mezcla, generalmente nosotros podemos reforzar y hacer un diseño en conjunto. ok. Mariel Sánchez nos pregunta, ¿cuál es el rango de diferencia en presupuesto de gastos comparado con la construcción tradicional? Estamos hablando que por el ahorro de tiempo, de mano de obra, de desperdicio de materiales y todo lo demás, estamos entre un 10 y un 15% menos que la construcción tradicional, tomando en cuenta que lo vamos a hacer en la mitad del tiempo. Así que mínimo un 10 a 15% de ahorro. ¿Ok? Si después de tener el diseño aprobado en campo necesitamos integrar sistemas especiales con aire acondicionado, rociadores contra incendio o instalaciones eléctricas adicionales, ¿qué tan flexible es el steel framing para realizar modificaciones sin comprometer la estructura? Si son tuberías y cosas así pequeñas, como está en la pregunta, digo, ya hay que hacer una intervención en una pared de carga. Lo único que hay que hacer la verificación con el ingeniero para verificar que no haya ninguna afectación. Se permiten hacer ciertos cortes a los perfiles estructurales hasta cierto tamaño. Eso está anotado generalmente como un detalle ahí en los planos en los cálculos estructurales sin ningún tipo de problema. Si vamos a tumbar una pared de carga, entonces sí hay que hacer algún refuerzo adicional, un marco de soporte de esa parte. Pero cuando son tuberías y cosas pequeñas así, no hay ningún problema. ¿Ok? Otra pregunta, la pregunta de RC, ¿cómo es la cimentación con este sistema constructivo? Bueno, lo mencionamos durante la presentación, generalmente utilizamos un mat foundation, una losa flotante. Si es necesario algún diente, le llamamos, una viguita adicional, entonces esas viguitas se generan generalmente debajo de las paredes de carga. No es muy común que salga, a veces es más fácil hacer la losa un poquito más gruesa, hacerla plana, digamos de un solo espesor toda, que estar haciendo viguitas en diferentes lugares. De hecho, es algo que permite el sistema hasta cierto punto, cuando se puede hacer, se pueden eliminar las vigas sísmicas inclusive, porque el sistema trabaja con una carga distribuida, no con cargas puntuales que necesitamos tener conectadas, que es lo que pasa con las vigas sísmicas. Tenemos cargas puntuales de columnas o de columnas de concreto o de acero que necesitamos conectarlas para que trabajen en conjunto y la casa no tenga problemas ante un sismo. ¿Ok? Rebeca Prada nos pregunta, solo por curiosidad, ¿el Max Steel lo utilizan en otros productos galvanizados? Tenemos disponible techo en calibre 26 Max Steel, puedes solicitarlo en Hopsa. Tenemos galvanizado, o sea, sin pintura y esmaltado blanco también tenemos en calibre 24. Y también utilizamos Max Steel en Study Tracks. En Study Tracks, en proyectos de edificios, lo hemos utilizado desde hace muchos años. De hace como 8 años lo estamos utilizando sobre todo en divisiones de edificios donde se usa Study Track no estructuralmente, es decir, no para soportar la carga, sino como cerramientos y brinda mucha resistencia a la corrosión, sobre todo porque en las losas de los edificios se acumula agua y entonces el Max Steel no se corroe tan fácilmente. ¿Ok? Nos pregunta Mohamed Quiroz, ¿cuánto cuesta el diseño por parte de Hopsa? ¿Cómo sería este proceso? Depende de la complejidad. Generalmente los precios andan entre 5 y 15 dólares por metro cuadrado, el diseño del diseño estructural. Es algo simbólico realmente, no es nuestro interés el lucrar con el diseño, sino más bien darle un servicio para que usted pueda obtener su estructura de steel framing para su casa. ¿Ok? Diego Abreu nos pregunta, con el aguacero y la humedad tan fuerte que hay en Panamá, ¿cómo se deben instalar las láminas de fibrocemento por fuera para que no se filtren? ¿Y qué se le pone por dentro a la pared para que no sude y Ok. guarde calor? Lo digo por la humedad de climas tropicales de Panamá, que a veces llueve y de la nada sale el sol. Sí, hay varios componentes. Primero hay una cinta antivibratoria o cinta de junta que se pone en la losa, en el piso, pegado a la parte de abajo, al miembro horizontal, contra la losa de concreto. Ese es un primer elemento. Em, Cada sistema que usted utilice, ya sea fibrocemento, fibroyeso, dependiendo de la marca o del fabricante que usted elija para forrar las paredes, cada uno tiene sus recomendaciones de instalación. Por ejemplo, las láminas de fibrocemento se pone la lámina sola no evita que pase la humedad, sino que hay que sellar las juntas y las juntas se van selladas con mallas y con morteros especiales o con morteros de malla que se ponen. Luego se pone una capa completa de mortero y luego se ponen selladores. Y hay que sellar las juntas con el suelo, las juntas entre láminas y todo lo demás. Es decir, cada fabricante de láminas tiene sus procesos y sus productos recomendados y que pueden garantizar lo que usted está comentando de que no pase la humedad. Lo que sí es cierto es que
con un sistema bien aplicado, usted puede estar seguro que no va a pasar la humedad porque tiene productos antihumedad aplicados en su pared, antihongos y todo lo demás también. Ok, otra pregunta. Delfín Oriel nos pregunta, ¿se puede hacer una construcción mixta, digamos, columnas tradicionales con paredes de steel framing? Sí se puede hacer, pero no es lo recomendable porque estaría gastando doble, es decir, tiene una estructura de concreto o de tubos de acero y va a utilizar el steel framing como estructura que no va a cargar todo, no va a soportar toda la carga, entonces puede tener un aumento innecesario de costos de construcción. Así que no, no es lo recomendable. Lo recomendable es utilizarlo 100% steel framing, si es posible. Hay veces que le vamos a decir, no, aquí necesitamos un tubo, necesitamos una viga de todas maneras, porque para ayudar a corroborar o a contrarrestar las cargas o los diseños. Hay volados muy grandes, o sea, hay aberturas muy grandes. Después que tengamos 6 metros, de 7 metros de luces, ya tenemos que ir reforzando ciertas cosas. Pero para, digamos, espacios normales, se pone el steel framing 100% y si se requiere un refuerzo, nosotros lo incluimos en el diseño estructural. Sí, aquí menciono solamente para recordar que el número de WhatsApp, el que tenemos acá para responder sus preguntas es el 6670-7408. Con mucho gusto ahí podemos ir viendo, recibiendo sus planos y podemos atenderle para cualquier otra pregunta. Ok. Muy bien, ok, perfecto. Vamos a dejarlo aquí. Ok, continuamos con las preguntas y respuestas. ¿Se puede hacer una construcción mixta, digamos, columnas tradicionales con paredes de steel frame? Sí, Esa esa acaba la de vimos y contestar, respondimos que pero sí, la correcto, acabamos de responder. correcto. Tenemos Eh, muchas preguntas, eso es lo que pasa. sí, y preguntas similares, que está bien, la gente estaba pensando en la misma línea. Nos pregunta Juan Pablo, ¿cómo es el mantenimiento de este sistema? ¿Cómo se comporta este sistema en el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo de vida útil de una vivienda construida con este sistema? Sí, la duración final la va a dar, digamos, el tipo de lámina que usted utilice. Como los perfiles galvanizados quedan embebidos en la pared y quedan, digamos, hasta cierto punto aislados del ambiente, ellos tienen una durabilidad muy alta, mínimo 20, 30 años de durabilidad de esos perfiles allí. Cuando digo durabilidad, no es que se va a oxidar, sino que con el tiempo, obviamente, va a ir aumentando el proceso de envejecimiento. Pero ya le digo, la superficie exterior es la que manda, porque es la que tiene la barrera contra la humedad, la barrera dependiendo de lo que usted ponga allá afuera, de diferente presupuesto que invierta en esa parte y del mantenimiento que se haga a la lámina exterior, depende de la parte interior. Digamos que para diferentes láminas hay diferentes durabilidades, para diferentes sistemas hay diferentes duraciones, pero tenemos casas y proyectos construidos en Panamá, no con nuestro sistema 100%, pero con sistemas similares anteriores de más de 20 años que hemos visto en perfecto estado. Ok, para darle un poquito más de seguridad, si las paredes pueden ser de fibrocemento. Sí, correcto. Fibrocemento es uno de nuestros preferidos, pues tiene un valor digamos, de costo muy accesible y tiene mucha durabilidad. Utilizar 8, 10, 12 milímetros funciona perfectamente la parte exterior, es lo recomendable para la exterior. Solamente se debe usar fibrocemento en el exterior, no se debe utilizar gypsum en el exterior porque no resiste humedad, o se debe utilizar alguna otra lámina de fibro yeso que sea dura con resistencia a la humedad. Por ejemplo, las que se usan en exteriores de edificios, estas láminas verdes así, eso es fibroyeso también, que son de fibra, que tienen fibra incluida. Ok, nos pregunta Jan, si trabajan con el modelo en Revit, desde AutoCAD. Sí, sí, sí. Si nos hace llevar el modelo en Revit, nosotros lo trabajamos acá, sin ningún problema, sin ningún problema. Ok, Fabián Áviles nos pregunta, ¿cuál es el proyecto de diseño más pequeño que se puede cotizar en este sistema? ¿Hay algún mínimo para que sea rentable? Bueno, rentable para ustedes siempre va a ser, aunque digamos, si la construcción es muy pequeñita, y tenemos que hacer todo de cero, entonces puede ser que no le salga rentable. Ahora, una casa, nosotros estamos trabajando en unos diseños estándares que vamos a estar ofreciendo próximamente para si es una casa pequeña ya tener un par de modelos, digamos, disponibles para ustedes, ¿no? De forma que usted no tenga que hacer todo el proceso o tengamos que hacer todo el proceso porque eso encarece definitivamente el proyecto. Yo diría, un proyecto óptimo es de 150 a 200 metros cuadrados hacia arriba, ¿sí? Un proyecto más pequeño se pueden hacer, ya sea en serie, para proyectos en serie es mucho más conveniente, pero para un proyecto individual yo trataría de poner un límite en 200 metros cuadrados como una cantidad mínima rentable.
Ok, perfecto. Nos pregunta, bueno, este anónimo, con ese sistema de construcción, ¿se podrá realizar construcción de casas de barriada? ¿Y el banco aprueba ese método constructivo o solo para proyectos privados o personales? Ningún problema. Digo, los proyectos privados, 100%. Estamos, de hecho, iniciando dentro de poco algunas viviendas de muestra en proyectos ya de barriadas tradicionales, como se dice directamente. Hay algunas veces que tal vez los usuarios finales, y es importante que lo mencione aquí, tengan cierto grado de renuencia a utilizar las paredes con láminas de fibrocemento o con láminas del sistema liviano, como se conoce, en gypsum, fibrocemento, Plycem, USG, este tipo de marcas así, porque sienten la pared hueca, ¿sí? Dicen, ah, no, pero la pared está hueca, no me gusta, me gusta sentir la pared maciza de concreto. En esos casos también tenemos soluciones para eso. Si usted quiere que su pared no suene, digamos, menos maciza que una pared de bloques, o si no quiere tener los problemas de la pared de bloques, eso lo sabemos, pero no quiere tener, digamos, la sensación de que la pared no es 100% de concreto. Entonces también podemos rellenar las paredes, después de que están todas las tuberías instaladas, las podemos rellenar con un concreto pobre que se hace con una mezcla de perlitas de poliestireno, cemento y agua. Un concreto pobre se vacía en medio de las dos láminas de fibrocemento y se rellenan las paredes. Se puede llenar a 2 metros, perdón, de altura, sin ningún problema. También se puede utilizar concreto celular para rellenar las paredes y entonces usted tiene todas las ventajas del steel framing y bueno, te quiere sentir su casa maciza como si fuera de concreto, la va a sentir así, también se lo podemos ofrecer. Eso aumenta un poquito el costo, digamos, de construcción, pero le da a usted esa sensación de que es una pared de maciza, por así decirlo. En ese caso se elimina el aislamiento de fibra mineral que se pone normalmente en las paredes y se rellena entonces con este aislamiento, ya sea concreto celular, que es a base de aire, o concreto aligerado con poliestireno. Ok, nos preguntan, ¿qué se debe hacer si al momento de hacer la instalación nos encontramos con algo y se tenga que hacer cambios en sitio? La parte inicial no te copié bien. ¿Qué debe hacer si al momento de hacer la instalación nos encontramos con algo y se tenga que hacer cambios en sitio? Bueno, no debería pasar si se planificó bien, pero siempre pasan cosas, ¿no? Como ustedes saben, no todo es perfecto. Lo que sí es cierto es que es un sistema muy flexible en el sentido de que, bueno, si hay que cortar un pedazo de panel de pared porque la losa de concreto quedó 20 centímetros más corta, podemos cortar ese pedazo de panel en sitio y volverlo a armar con tornillos, se hace la supervisión y se instala. Eso no tiene mayor problema. Ok, nos pregunta Carlos si la cabeza de los tornillos es la que se conoce como torque. No, ni siquiera ese tipo de cabeza de tornillo es uno que solamente tenemos nosotros, porque no podemos permitir que cualquiera vaya y saque tornillos de ese tipo. Nosotros traemos las puntas de los taladros, no tiene un nombre específico, es de una marca específica, la traemos de Estados Unidos y son unos tornillos especiales porque es algo, digamos, importante, ¿no? Y delicado que la estructura esté válida. Pero no se preocupen, tenemos suficientes puntas en inventario. Hoy debemos tener como 10.000 puntas de esas de taladro en inventario y siempre las suministramos con la estructura. O sea, mandamos la cantidad de tornillos en sus cajetas, mandamos la cantidad de puntas equivalentes que sabemos que van a necesitar y todos los accesorios, los anclajes al piso, los tornillos de anclaje que son de 4 o 5 pulgadas, media pulgada de grosor, no son clavitos de fulminante y todo eso va incluido, no se preocupen. Ok, interesante. Carmen Tello nos pregunta, buenos días, tengo una pregunta, si ya tengo un techo y piso, pero quiero cerrarlo, ¿puedo utilizar este sistema? Bueno, si ya tiene piso, perdón, y techo, quiere decir que ya tiene la estructura, porque si tiene el techo, tiene que tener una estructura de soporte del techo. Sí se puede utilizar, pero yo recomendaría más económico es utilizar StudiTracks tradicionales que también fabricamos y vendemos a través de Hopsa. Usted puede comprar StudiTracks. Si quiere algo más resistente, puede utilizar hasta calibre 20, de perfiles de 3,5 octavos o de 6 pulgadas, dependiendo del grosor de las paredes. Eso si vienen lisos, digamos con las perforaciones cada 60 centímetros para pases eléctricos y esas cosas así. Pero eso sí vienen a 10 pies y usted va cortando en sitios y los va instalando en su casa. Eso, digamos, es lo más sencillo. No recomiendo utilizar los más delgaditos, esos que son hay desde calibre 28, que son los más económicos, 28, hay 20, 26, 24 y salta a 20, 22 no se fabrica. Pero de eso preferiría o recomendarle que lo utilice con StudiTracks tradicionales. Ok, nos preguntan nuevamente, Carmen, ¿se puede utilizar para un tipo de arquitectura con algo de movilidad o solo funciona de manera lineal?
Con movilidad no estoy muy seguro que se mueva, no creo. Pero No, bueno, pensé yo como estos restaurantes pero, móviles o esto. bueno, sí, en ese caso, después que se logren los anclajes, se puede hacer. Porque cuando anclamos a una lámina, por ejemplo, que no es de concreto, o un piso que no es de concreto, sino que se usa fibrocemento, lo que usamos es un perno pasante, ¿sí? Entonces le ponemos tuercas por debajo y tuercas por arriba, así que si se puede montar en una plataforma, por ejemplo, para un food truck, sí se puede hacer. Qué interesante. Ok, si ustedes hacen el diseño estructural, ¿cómo es la relación durante el proceso de aprobación en municipio? Eso depende de su constructor, es decir, usted, el contratista que va a utilizar o el arquitecto que va a supervisar su obra y que va a hacer la parte civil, la obra civil, él se encarga de hacer la presentación de los planos que nosotros le suministramos junto con los planos de arquitectura y todo el proceso completo. Nosotros le damos la parte de estructura, se incorpora a su paquete de planos y eso es lo que presentan para aprobaciones. Ok, nos preguntaba Alba Pérez, en los casos que las ventanas, hay ventanas en el techo que son como balcones, ¿también nosotros las vendemos? Las ventanas, ¿será alguna que vieron en algún proyecto? Creo que sí, alguna Sí, tiene. no, esa la suministró, si es la casa de Boquete, esa la suministró el dueño, las compró directamente. De ese tipo de balcones así no la vendemos, pero se puede hacer la gestión también si hay algo que le podamos ayudar. Que esta es una pregunta técnica que nos robó alguien anónimo. Vieron la difícil, vieron la difícil. Como elemento de arrastramiento o rigidización, no se usa flejes de acero de forma cruzada llamada cross bracing Sí, claro, o la cruz de San gracias por Andrés. la pregunta, porque sí, sí la puedo responder. Bueno, de hecho, las paredes, si ustedes se dieron cuenta, déjenme ver si pongo alguno de los elementos aquí rapidito. Vamos a ver. Sí, bueno, aquí se ve. Si ven aquí en las paredes, hay elementos en diagonal, ¿sí? Lo que menciona la pregunta es que todos los verticales funcionan, pero hay veces que hay que reforzar y poner elementos diagonales. Por ejemplo, en esta que ven aquí, ven una cruceta grande, una tira de metal que va de una esquina de la pared a la otra. Esos son elementos de arrastramiento lateral, que rigidizan mucho más el panel para mantenerlo en su posición. Eso lo podemos hacer y lo suministramos en caso que sea necesario. Además de las diagonales de los paneles, que se llaman los K-braces, o sea, las diagonales esas, utilizamos también flejes de acero, calibre 16 o un poco más delgado, que se ponen de esquina a esquina y en el centro se pone un tensor, un accesorio específico que atornilla esos dos flejes y le mete tensión a los dos para que trabajen en tensión. No es solamente una tirita que ponemos ahí de pifia, sino que le mete tensión a la estructura y rigidiza eso directamente. Oye, muchas gracias por la pregunta. Se me había pasado mencionar eso. Ok, nos preguntan acá, Johnny Cuevas nos pregunta, ¿cuál sería la vida útil en ambientes marinos o cercanos al mar? Miren, tenemos con Max Steel, en uno de los proyectos costeros, o sea, cerca del mar, tenemos garantías del fabricante del Max Steel directamente, o sea, del molino suplidor, de 12 años en ambiente C5. Ambiente C5 es que expuesto al mar directamente, pero obviamente no va a estar expuesto al mar directamente porque está dentro de la pared, ya forrado con las láminas y todo lo demás, así que pueden tener, esa es la garantía, o sea, no es que ahí termina la vida útil, esa es la garantía del suplidor. Así que vida útil puede meterle el doble de eso sin ningún problema, 25 años sin problema. Ok, no, no, bueno, esta pregunta la amalgamo de varias que nos han preguntado, si tenemos algún curso o guía de armado para el personal de campo. Cuando nos compran la primera casa, lo ayudamos a armar la primera casa o la primera estructura y con mucho gusto lo hacemos. Sí. No tenemos un curso específico porque depende mucho, o sea, la ingeniería y el proceso constructivo se hace, digamos, caso por caso. Sí tenemos clientes que han hecho varias estructuras. La primera se la hicimos nosotros, le enseñamos cómo fabricar, perdón, cómo montarla, cómo instalarla y de ahí en adelante ellos han hecho el resto. Solamente hacemos la supervisión y verificamos cualquier ayuda. Ok, nos pregunta otro anónimo, si se tiene una casa de una estructura común de cemento, ¿sería viable hacer un segundo nivel con steel framing o se debe seguir manteniendo el mismo tipo de estructura inicial? Se puede hacer, de hecho hicimos una, creo que les mostré una foto por ahí de una que hicimos en una segunda planta, era una estructura de concreto. Ahora, lo importante es que la losa de concreto y la estructura del existente haya sido diseñada para eso y eso tienen que tener ustedes con el estructural que hizo los cálculos, la seguridad. Siempre va a ser más sencillo poner un segundo piso en steel framing que en sistema tradicional porque es más liviano. O sea que si lo calculó para sistema tradicional, seguir con vigas de concreto o seguir con vigas de acero y tubos de acero, esto va a ser más liviano. Así que ahí debe cumplir. Pero tiene que tener su cálculo, como quien dice,
validado por un estructural idóneo. Ok, perfecto. Nos preguntaré más, ¿cómo se calcula el material para elementos de steel framing? El material de los perfiles depende del cálculo de ingeniería. Tenemos software especializado que calculan eso muy rápido, no es algo que hacemos a mano, la verdad sería muy complejo. Pero a medida que se va dibujando, digamos así, la estructura y se va probando y verificando que solventen las cargas, el mismo sistema o el mismo software nos genera las cantidades de perfiles y el proceso totalmente automatizado para nosotros, o sea, del software de diseño y detailing, que es la parte de detallado de los perfiles, eso va directamente a la maquinaria de fabricación, o sea que no es algo que tenemos que hacer a mano. Ok, acá Manuel nos tiene una pregunta interesante. Ya que toda la estructura es de metal, ¿en la parte eléctrica requiere un puesto a tierra especial o cómo se maneja ese tema? No, no, para nada. Los puestos a tierra que requieren las normas de los códigos eléctricos regularmente, eso no maneja nada. Tiene que estar aterrizado, como toda estructura construida, ya sea de concreto o de acero, tiene que estar aterrizado, pero hay que seguir ahí las normas eléctricas vigentes, no cambia nada. Ok, tengo un par de personas pensando en hacer muros y la sumarizo, la sintetizo. En este sistema de construcción funciona para muros perimetrales de 3,5 metros para todo el perímetro de una barriada. Sí, pero tiene que poner columnas intermedias de refuerzo, ya sean tubos o ya sean o columnitas de concreto. Como les dije, yo hice una en mi casa, eran dos paños entre columnas de concreto y funcionó perfectamente, funcionó perfectamente. Pero sí recomendaría validar los refuerzos cada 3,5 metros para los postes verticales. Ok, nos pregunta Agustín Ramos, ¿cuál es la longitud máxima permitida entre columnas? Dicho en otras palabras, ¿cuál es el claro máximo? Ok, para sistema steel framing de una casa, algo así por el estilo, estamos entre 6 y 7 metros, dependiendo de la configuración. Podemos ir mayores con perfiles de mayor espesor cuando son cosas especiales. Así que no se preocupen por eso. Podemos amoldarnos a los diferentes requerimientos del proyecto. Ok, nos preguntan, ¿en alguna de las imágenes de los proyectos realizados se observa algún tipo de cerchas, por así decirlo, verticales en las paredes? ¿Cada qué distancia se debe colocar esas cerchas de amarre? Las cerchas de los techos generalmente van cada 60 centímetros. Es el típico, 60 cada 60 centímetros de espaciamiento. Ellos van bastante nutridas, así digámoslo de esa manera, pero eso es parte del sistema. Los elementos son mucho más livianos, van mayormente repartidos y eso nos da confiabilidad. Aquí, ok. Jelsin nos pregunta, ¿qué herramientas y maquinarias específicas se requiere para su instalación? ¿Se necesita mano de obra especializada? No se requiere mano de obra especializada, se requiere aprender el proceso, seguir las instrucciones de los planos. Yo he personalmente entrenado personal que no conocía nada de esto, o sea, completamente de cero. Se necesita un taladro, preferiblemente un taladro de batería, para que no tenga que estar con, tú sabes, con los cables allí que molestan un poco. Un taladro de baterías con suficiente capacidad, repuestos de batería para no perder tiempo cargando y poder entender un planito que va con la cuestión. Y de ahí solamente es apretar el gatillo del taladro e ir agarrando los tornillos. Claro, usted puede tener herramientas para tener los tornillos a mano, estas bolsas de cinturón y todas las demás cosas. Alguna que otra pinza de corte, alicates, cosas así para algún corte que hay que hacer especial, pero no se requiere nada más que un taladro, una cortadora de 4 pulgadas por cualquier corte que haya que hacer, etcétera. Cosas, elementos muy básicos. Ok, interesante. Mira, esta pregunta también me pareció muy interesante. Se pueden hacer puertas, entre comillas, ¿no? Puertas con steel framing, es decir, realizar la estructura, forrar y colocarle las bisagras. No lo he hecho, pero la idea está buena. Puede Será ser, como un pasadizo secreto. puede ser, puede ser. O sea, una puertita así, se puede hacer en marquito. Lo único que tome en cuenta es que el perfil más pequeño nuestro es de 3,5 pulgadas, así que la puerta le va a medir 3,5 pulgadas de grueso. Es De lo grueso. único, es lo Ok. único. Yo me imaginé así como un castillo con Sí, puede ser como una puerta pasadizo. tipo herrería, por ejemplo, y tendría que ser en calibre 18, que es el perfil de 3,5. Lo más grueso que se puede hacer en 3,5 es calibre 18. Así que en realidad sí, sí se puede, de que se puede, se puede. Ok, le pregunta a Ruth, ¿todos los perfiles son para hacer paredes estructurales o hay también para paredes divisorias o para O interiores? sea, los mismos perfiles que utilizamos para paredes estructurales se utilizan también en paredes que no sean de carga en una casa. Por ejemplo, en esta casa que estamos viendo aquí, hay paredes que son estructurales, pero los perfiles son los mismos, o sea, no cambiamos de uno a otro. Simplemente las paredes se ponen a cargar
recorrido de las cargas y la posición que llevan, y los conectores que llevan y todo lo demás. Así que los perfiles son los mismos. De hecho, son de este tipo, son dos perfiles, 3,5 y 6 pulgadas. Y bueno, ya para cosas más grandes, galeras y cerchas mucho más grandes, entonces podemos variar el tamaño del perfil infinitamente. Podemos hacer cualquier tamaño, de 4 pulgadas hacia arriba, sin ningún problema. Porque nos pregunta Jorge si la losa flotante es diseñada de igual manera por ustedes, o sea, por nosotros. Sí, nosotros hacemos ese servicio como parte del diseño de estructural porque nos gusta mucho o preferimos o queremos asegurarnos que usted tenga toda la ventaja incluida en su diseño. Si nosotros utilizamos el mismo diseño de fundaciones, se puede utilizar el mismo diseño de fundaciones que usted tenga para sistema tradicional de bloques y columnas de concreto, por ejemplo, pero le va a salir más pesado. Entonces nos gusta recomendar una losa o unas cimentaciones alternativas utilizando nuestro sistema para que usted ahorre más. Acuérdense que es importante los costos. Eso salió en la primera pregunta que hicimos hoy en la mañana. Así que eso nos lo tomamos en serio. Siempre lo hemos hecho así. Y sí tratamos de hacer ese diseño de las fundaciones para que logren el ahorro que sabemos que va a tener. Ok, una pregunta Frank. ¿Cómo responde este sistema en una casa de 4 niveles ante fuertes vientos y posibles zonas inundables? Los fuertes vientos se incluyen no dependiendo digamos, de la pericia o de la experiencia del diseñador, sino de la zona en la que esté y de las recomendaciones que den las normas internacionales y locales, en este caso el REP y las normas de viento, de carga de viento. Eso se incluye en el diseño, o sea, se incluye hasta cierta velocidad de viento que le va a pegar al edificio, le puede pegar en tal condición, y eso se incluye en el diseño estructural y los perfiles y todo se dimensiona en base a eso. O sea que eso está incluido en el diseño estructural. Si es una zona inundable, no recomendaría construir, si ya sabe que es inundable, no construya ahí, trate de buscar un lugar más elevado. Por ejemplo, este caso que está aquí, está en una ladera, sí puede haber una escorrentía de agua, pero no es tan grande. Y siempre puede haber inundaciones con cualquier sistema. El sistema funciona muy bien, sobre todo si se utilizan láminas de fibrocemento que no absorben agua, el sistema después que se seque no tiene ningún problema. Él no absorbe agua en grandes cantidades, las láminas, y los perfiles de acero galvanizado dan cierta durabilidad siempre y cuando el agua fluya. Si el agua se queda emposada mucho tiempo, ya claro, vamos a tener un problema de corrosión por inundación o por estancamiento de agua. Ya eso es un poco más difícil de controlar. Ok, nos pregunta David, ¿cuánto es el costo promedio por kilogramo de este sistema? O hay otra persona nos pregunta por metro cuadrado. Sí, Sí. yo prefiero darles un número aprox por metro cuadrado para que tengan una idea más fácil, porque los kilos dependen mucho del diseño. Entonces, rango de precios para estructura, solamente estructura instalada, anda entre 150 y $250 por metro cuadrado. Es decir, si usted tiene una casa de 100 metros cuadrados, va a andar más o menos por $20,000 la estructura. A eso, bueno, hay que sumar el techo y todo lo demás, pero anda por ahí. Entre 150, si es muy sencillo, y hasta $250 por metro cuadrado, estructura instalada. Eso ya considerando que nosotros la instalamos. Y considerando que estamos en un área cercana, no en una montaña trepado ni nada por el estilo, ¿no? Sino que en un área cercana. Esta de Chicago, por ejemplo, fue un poco más costosa porque es un área de difícil acceso, está lejos de la ciudad, 2, 3 horas para llegar allá, etcétera, etcétera. Pero aún así estuvo en ese rango sin ningún problema. Ok, nos pregunta Steven, si le quiero agregar, digamos, un año después de terminar la construcción, con la adición, ¿qué complicaciones podría tener para hacer? Si es agregar, es muy sencillo, no hay mayor problema. El mayor problema que puede tener es si el vano de la ventana o de la puerta que va a ser o del paso que va a ser hacia la nueva área es muy grande, tal vez haya que reforzar esa parte, los vanos de la puerta. Si es agregar, no es tan complicado. Si es tumbar, digamos, algo así, entonces hay que tener un poquito de cuidado, consultar con el ingeniero que hizo el diseño para verificar si hay que hacer algún refuerzo por quitar una pared que sea de carga. Igual usted va a tener desde el día cero el plano que le va a indicar cuáles son las paredes de carga y no carga. Después se pueden decidir en conjunto, podemos decidir, ¿usted prefiere esta pared de carga? Ah, no, porque ahí quiero crecer y hacer una tercera recámara o una cuarta recámara. Entonces esa tratamos de evitar que sea de carga para que se pueda cortar después y pasamos la transferencia de cargas a otras paredes. Esto es algo que se puede modificar, no es totalmente, digamos, movible así a la buena de Dios, como quien dice, no, pero se puede planificar desde el día cero. Ok, Nelvin nos pregunta, ¿qué tipo de lámina de cerramiento se utiliza? ¿Se puede combinar con láminas de gypsum para cerramiento interior? Sí se puede utilizar gypsum interior, es más económico, solamente en interiores se puede utilizar gypsum y cielo raso. En gypsum
Interior en zonas secas, no en zonas húmedas. En zonas húmedas hay que utilizar fibrocemento o fibroyeso como Dense Glass, como Secure Rock, ese tipo de láminas así, las de colores. Esas de colores son de áreas húmedas. Y las de fibrocemento tipo Plycem en áreas exteriores es lo recomendado. Ok, aquí nos pregunta Maristela, en caso de no utilizar placa flotante, ¿cómo se construye el piso? Bueno, el piso siempre va a ser un piso, una losita de concreto. Lo que quiero decir con la placa flotante es que su piso lo puede hacer más grueso y ya le funciona de cimentación. Entonces, ¿por qué no lo haría así? Es lo más sencillo. Si usted quiere construirlo con vigas sísmicas y pedestales, lo puede hacer, pero no se van a usar porque no va a haber ningún perno de anclaje que profundice en el pedestal y en la zapata, digamos, porque no va a haber una columna, por así decirlo. Entonces, es un sistema, digamos, diferente desde el punto de vista de la concepción de la cimentación. Ok, nos pregunta Anónimo, ¿cómo sería el funcionamiento sísmico del sistema en áreas de altura? En áreas de altura, no sé si, recuerden que nosotros trabajamos este sistema a 4 o 5 pisos. Los recorridos y las deformaciones, en este caso, son consideradas también desde el diseño estructural, los coeficientes de aceleración sísmica y todo lo demás, dependiendo de la zona, y se sigue lo que dicen los reglamentos estructurales de diseño. Lo que sí es cierto es que al ser un sistema más liviano, digamos, tenemos diferentes tipos de vibraciones producidas por los sismos. O sea, no es un comportamiento igual al de las estructuras más pesadas. Y sobre ese tipo de comportamiento se diseña el sistema para que funcione contra los sismos. Eso es algo que está aprobado ya y que funciona sin ningún problema. Ok, acá nos preguntan, para proyectos públicos, ¿cómo y cuál sería la ficha técnica para que se pueda subir a Panamá Compra? Nosotros, si usted está interesado en hacer alguna estructura o algún proyecto que tenga o que esté licitando, nosotros le preparamos una especificación exclusivamente de su proyecto con todas las indicaciones, las especificaciones, las fichas técnicas de los perfiles, las capacidades de resistencia y con un material, digamos, de soporte de proyectos realizados para que usted pueda participar. Nosotros hemos tenido reuniones con algunos, digamos, estamentos o ministerios organizaciones del Estado que nos han dicho, obviamente se pueden utilizar en ciertas áreas, en ciertas otras, ellos donde no lo especifican algo muy específico, entonces es difícil de quitarlo, pero se pueden presentar y se pueden utilizar. Inclusive el único que necesita, digamos, bueno, en todos los casos se necesita las memorias de cálculo y correspondiente para presentarlo al estamento una vez que se vaya a hacer ya la construcción. Pero para participar en licitaciones, usted nos avisa y le preparamos una documentación básica para que tenga toda la información correspondiente. Ok, nos pregunta, y esta es la última pregunta ya que tenemos. Delfín nos pregunta, ¿qué tipo de refuerzo lleva para instalar aéreos de cocina, televisores y otros? Bueno, en general, si son aéreos de cocina y eso se planifica en las paredes que lleven. Generalmente los studs o los perfiles que tenemos en las paredes y la lámina que se utilice son suficientes. Si sabemos de alguna carga puntual que exceda las capacidades de eso, entonces se ponen placas de refuerzo desde el principio y se adicionan esas placas de refuerzo. O si vamos a tener, qué sé yo, un lavamano flotante, algo que sea una carga puntual muy alta, entonces incluimos en la estructura ese refuerzo en particular. Si sabemos que esta pared, aunque no haya nada especificado, va a haber algo pesado en el futuro, entonces le ponemos unos refuerzos incluidos. Láminas, pedazos de láminas adicionales atornilladas, pero eso se puede incluir también desde el día cero. Y ya de por sí la lámina que usted utilice y la estructura per se tienen capacidad de soporte de muy alta carga. Así que por eso no hemos tenido ningún problema. En todas estas casas que han visto aquí han puesto de toda clase de cosas y 100% han funcionado. Ok, esa fue la última pregunta que tenemos. Queremos agradecerles a todos por la participación. Si tienen más dudas o quieren realizar un proyecto o algo, pueden escribirnos con gusto al 6670-7408 de Formetal, que es los especialistas en esto. Y tú les contestas directamente, Esteban, o tienes alguien que les conteste. Si los muchachos que están ahí tienen alguna duda o no están seguros, me lo pasan y yo les doy el seguimiento para acompañarlos cualquier duda. Igualmente, tienen algún proyecto o algo más grande, podemos hacer una cita y coordinarlo para el futuro y organizarnos para atenderlos como debe ser. No se preocupen por eso, así que esperamos sus contactos allí, le vamos a dar seguimiento. Muchas Bueno, gracias. bueno, agradecemos a todos por su participación. Nos vemos la próxima semana para los recurrentes. Nos vemos. Saludos, Hasta muchas luego. gracias. Saludos. Nos vemos.